Participa con nosotros a través de nuestro WhatsApp 636-689-184. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, muy buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Desde la antigüedad son muchos los pueblos que han formado parte del pasado de la vieja Europa. Sin embargo, pocos no han sucumbido a su tiempo y siguen despertando un inusual interés sociocultural en nuestros días. Entre ellos están los celtas, un conjunto de tribus con intereses comunes y que, en gran medida, compartían una identidad cultural y religiosa, cuyas raíces se han mantenido a lo largo de los siglos. Se trata de uno de los pueblos más importantes y poderosos de todos los que poblaron Europa. De hecho, en el momento de su máxima expansión geográfica, los celtas ocuparon una vasta región que se extendía desde Irlanda hasta España por occidente y bordeando el norte de los Alpes hasta llegar a la Europa oriental, irradiando y mezclando su cultura con la de los pueblos con los que iban encontrando. Fue un pueblo belicoso y fuerte, muy fuerte, y al mismo tiempo supersticioso, que incorporaba a sus divinidades en todas las facetas de la vida y de la naturaleza, y que profesaban un profundo respeto por el plano sobrenatural. Así, a través de los druidas, la clase sacerdotal que poseía gran poder, veneraban a la deidad del sol, del trueno, del agua, de la guerra, de la salud, de la caza, de la fertilidad y, por supuesto, también de la muerte. Esta noche, y con la ayuda de nuestro invitado Manuel Velasco, un auténtico especialista en la materia, indagaremos en los diversos aspectos históricos, socioculturales, mitológicos, legendarios y festivos del universo celta y su supervivencia en la actualidad. Además, con el Zurrón del Caminante nos desplazaremos hasta tierras abulenses para dirigirnos al castro de Ulaca, posiblemente la ciudad fortificada celta más interesante de toda Europa, que entre otros elementos cuenta con una sauna de ritual iniciático y un altar de sacrificios. Hablaremos también con Manuel Medrano, doctor en Historia y arqueólogo, que al frente de un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza realizó el descubrimiento de un yacimiento arqueológico considerado el primer santuario de un príncipe celta. También abriremos nuestra biblioteca de Alejandría para hablar con el periodista y escritor Pablo Villarrubia sobre su último libro, Rumbo a lo desconocido, un viaje a las fronteras de lo insólito. Y una vez más terminaremos la edición con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Antes de entrar en materia, recordaros, como hago siempre, que podéis mandar vuestros comentarios durante el programa, bien a través del WhatsApp, al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184. Acordaros de poner vuestro nombre en el mensaje, o bien a través de Twitter, en nuestro perfil @escobuleros, o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Dicho esto y sin más demora, y con la ayuda, por supuesto, de Víctor San Román, que un día más nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra particular escóbula, dispuestos a profundizar en el legado celta. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula.
Muy buenas, don Jesús Callejo. ¿Qué tal, don David? Alias, a ver, Alias, Asterix, a ver, Asterix, hombre, cómo no. Vale. Don David, alias Viriato. Hoy te toca ser Asterix. Bueno, menos mal. Bueno, te toca el buen papel. No tengo yo cuerpo para Obelix. No, desde luego que no. Yo con más de un jabalí no puedo. Solo con uno, ¿no? No, pero eso de aperitivo. Un buen leonés. No, bueno, hombre, cómo no. Donde come un leonés, come 2 o 3. Bueno, no sé, pero con el frío que hace, el jabalí entraba, ¿eh? Pues metemos hidromiel. También, hombre, por supuesto, cómo no. Bueno, hoy un programa relacionado con lo que eran las antiguas tradiciones, por supuesto, con una mitología riquísima y con unos temas. La verdad es que yo creo que uno de los puntos de partida que deberíamos hacer es que mucha gente confunde dentro de todo lo que son las tribus y los pueblos nórdicos, confunde, por ejemplo, vikingos con celtas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que deberíamos empezar por establecer esa primera división o ese primera bueno, que lo que confunde es porque no sabe historia, pero vamos, no por otra cosa. Sí, no, pero tú lo sabes. Los vikingos son posteriores. Por supuesto, pero sobre todo y también a nivel de música, a nivel de simbología, bueno, etcétera, etcétera. Era una de las mayores confusiones que hay, aparte, bueno, esta, ¿no? Incluso también que si escribían en runa, no en runas, hay muchísima mitología falsa en este caso. Una de las que sí ha perdurado durante mucho tiempo, prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, es que se pensaba que los celtas, y en concreto su casta sacerdotal, los druidas, son los que habían construido los monumentos megalíticos. Bien, eso sí, ya está totalmente desmontado, pero durante mucho tiempo, bueno, se venía diciendo, ¿no?, que ellos, como es verdad que se reunían alrededor de los lugares megalíticos, pues habían sido los constructores. Si eso lo juntas pues al mito de Merlín, a todo el círculo artúrico, pues hay un totum revolutum donde todo valía, ¿no? Pero son cosas muy distintas. Estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de una civilización, que es la celta. Estamos hablando, pues eso, de distintos pueblos tribales que se llevaban a matar entre ellos, pero que es verdad que hubo una identidad general, donde poco a poco iremos hablando, ¿no?, en el Filandón y sobre todo con Manuel Velasco, pues realmente qué eran los celtas y cuál ha sido realmente la influencia. A mí lo que me interesa siempre me ha interesado el mundo celta, no es tanto el pueblo en sí, porque como pueblos como los celtas ha habido muchos, de estos que les gustaba conquistar o sencillamente se dedicaban a la ganadería, a la agricultura. Lo que me interesa es su riqueza espiritual, es decir, esa creencia que tienen en el otro mundo, esa creencia muy relacionada con los sides, con la gente menuda, con las hadas, los tuatha de Danann. Todo este tipo de mitología a mí me interesa muchísimo porque en el fondo está el germen, está el origen de cosas que luego yo me preocupé por estudiar, que es el origen de muchas tradiciones, de muchas leyendas que tienen que ver con este tipo de seres. Y el origen está con ellos. Es decir, bueno, luego, si nos da tiempo, comentaremos las distintas invasiones de Irlanda y cómo estos tuatha de Danann son, en principio, los que generan multitud de leyendas que tienen que ver con los subterráneos, es decir, con esta especie de mundo paralelo. Y después el concepción que tenían del otro mundo. Ellos creían perfectamente que había un más allá, ellos creían en la inmortalidad del alma, ellos creían en la reencarnación. O sea, ese complejo espiritual que tenían tan rico los celtas y los druidas en concreto, que son un poco los que esa casta sacerdotal, ¿no? Claro, y que no era, pero fíjate, a decir las castas sacerdotales limitarlo, eran mucho más que eso. Eran científicos, eran astrónomos, eran teólogos, eran filósofos, eran jueces, eran un poco de todo. Porque luego estaban los vates y los bardos, cuidado, que esa es otra, ¿no? Que es muy divertido porque cada uno tenía su especialidad, pero luego también su rivalidad. Es verdad que al final dominan un poco los druidas, pero no olvidemos los bardos que han continuado en el tiempo. Y el otro aspecto que me interesaba, además de este bagaje, de esta riqueza espiritual y mitológica, es la pervivencia de muchas costumbres, de muchas fiestas, de muchos símbolos que han llegado a nosotros y que mucha gente a lo mejor desconoce que son celtas, pero que ahí están. Por decirte uno, el triskel. Eso es algo que tiene que ver no solo con la cosmología celta, sino también con la forma de entender un poco su relación, por decirlo así, con el mundo visible y con el invisible. Y por supuesto, con sus conocimientos astronómicos. Ya veis que el triskel siempre se ha representado no como un símbolo protector, pero además como un elemento donde evidenciaban que realmente conocían un poco lo que era el movimiento de los astros. Y ahí quedaba reflejado en en las pocas representaciones artísticas que nos han llegado a nosotros. Así que todo eso, como puedes ver, para mí los celtas, además de que los celtas tuvieron una importancia capital también en la península ibérica, pues me interesa muchísimo. Y a partir de ahí, pues podemos entrar en miles de historias que me imagino, y muchas quedarán en el tintero, como suele pasar en este tipo de programas.
Muy buenas noches, maese Asubrance Turis, Juan Ignacio Cuesta. Hola, buenas noches. Hombre, es nuestro bardo particular, evidentemente. ¿Y qué bardo? ¿Y qué bardo? Además, que ha dado muestras notables aquí en el programa. Y por cierto, tú que sueles recorrerte toda esta tierra española, hoy además con una muestra de esos restos celtas que hay, en este caso, a través de lo que podía ser los pueblos bretones, ¿no? Pero España está poblada de ellos. Bueno, celtas puros hubo pocos en España. Teníamos que hablar de una especie de colonia cultural que es la de los celtíberos, que en el fondo serían... No sé si me corregirá Manuel en este sentido, serían de alguna manera celtas iberizados de alguna manera, los celtíberos, ¿no? Los que hemos tenido son celtas pero sí, hemos tenido bastante. En la parte de Galicia y con la guitarra a la mano. Pero realmente todos estos pueblos y tal, efectivamente formaban diversas tribus con diversas costumbres, con diversos estilos y con diversas formas. No tiene nada que ver un baceo con un turboleta, e incluso tampoco lo tiene que ver con a lo mejor un luso, aunque existe una cierta cercanía, por ejemplo, entre los lusos y los vetones. No obstante, hay algunos otros pueblos, por ejemplo, de los que no tenemos nada más que el nombre, como por ejemplo de los olcades, de los lobetanos. En fin, es una mezcolanza de tribus que hubo tremenda, pero que efectivamente está en la base de las colonizaciones que de alguna manera ocuparon el espacio de los pueblos autóctonos que había ya en la provincia, la península ibérica, y fueron de alguna manera sirviendo como de puente entre este pasado anterior y la romanización. Con episodios dramáticos, tremendos, guerras de todo tipo, o sea, eso es nuestro pasado, de alguna Tenemos manera. A Numancia, Sagunto, que fueron bastante dramáticos. Nos ha dejado muchísimos vestigios, muchísimas guerras, muchísima toponimia, de alguna manera, pueblos como Termes o como Tarmes, ¿no? Ahí en la provincia de Soria. O nombres como Arturo, que tiene una ascendencia celta, el nombre de Arturo. Sí, indudablemente. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Lo siento, a ti te ha tocado, tú eres Obélix. Sí, bajo de tórax, sí. No, sobre todo también por aquello que dices, ¿no? El que reparte las Obélix, hostias. Obélix negaba ser gordo. Hombre, por supuesto. Estaba fuerte. Por supuesto, pero tú eras de los que también te caíste en la marmita, ¿no? Sí, oye, caerte en la marmita es una cosa interesante, es decir, porque al fin y al cabo luego te daba ciertas ventajillas. De hecho, una cosa incomprensible es cómo los galos de la tribu no conquistan el resto de la Galia y echan a los romanos. No me quedaba nunca nada claro, dado que no tenían rival realmente. Bueno, no tenían rival y de hecho el pueblo celta, yo al principio en el sumario comentaba que era un pueblo bastante belicoso, ¿no? Y además con mucha fuerza. No se le caían prendas en guerrear donde fuera. Iba a decir, ¿y quién no lo era en esa época? La edad del hierro, no, vamos a ver. Pero era temido también y muy respetado. Claro. A ver, primero, porque si no luego siempre hay algún oyente meticuloso, historiador o conocedor del tema que nos va a machacar. Entonces hay que dejar cosas claras que ya las ha apuntado Juan Ignacio. Hablamos de celta en términos muy genéricos y muy abiertos, ¿eh? Es decir, vamos a entender por celtas todas las oleadas indoeuropeas que van llegando aquí desde los campos diurnas hasta la romanización. Porque es que incluso celta no es un término correcto, sería keltoi o celtis. Vamos a ver. Y luego lo segundo, celta tal y como lo hemos utilizado en la historiografía y en la moderna historia occidental, es un término que efectivamente, como dice Juan Ignacio, acuñan los griegos, que dividen, bueno, de manera genérica agrupan 4 grandes pueblos, un pueblo que está occidente, al que llaman en general keltoi y celtas, que seamos lo que vamos a hablar hoy, otro pueblo que separa, que son los escitas, que colocan al este, y así van haciendo como grandes agrupaciones. Los griegos consideraban que eran los 2 grandes pueblos europeos, pero porque era una manera sencilla de simplificar. Segunda cuestión, porque y aquí conecto con lo de Jesús, a mí los celtas me han interesado siempre mucho, porque, primera cuestión, los españoles actuales, genéticamente, al 95% o al 90% descendemos de gente que estaba aquí ya hace 2000 años. O sea, todo lo que ha venido después de Roma no ha aportado nada. Digo, desde el punto de vista genético de población. Somos básicamente una mezcla de pobladores que vienen desde la prehistoria más antigua a la que se fueron superponiendo oleadas que venían más allá de los Pirineos. Eso es lo que llamamos en genérico celtas. Segunda ventaja, esto es importantísimo, está relacionado con el mundo de las creencias, de las costumbres que derivan fundamentalmente de la lengua que hablamos, de la forma de pensar. Somos una nación indoeuropea, fundamentalmente que habla castellano,
porque nuestros antepasados eran en gran parte celtas. Los celtas y los latinos y los romanos hablaban un idioma originariamente común. De hecho, en las ramas indoeuropeas de la lengua, en la rama celto-itálica es la misma. Los romanos sabían, de una manera muy borrosa, pero entendían claramente que los celtas y ellos tenían algo en común, algo muy lejano en común, y era verdad. Entonces, en todo lugar donde los romanos, la romanización toca con pueblos célticos, la romanización fue facilísima, porque era un lenguaje que no era del todo difícil y las costumbres no eran tan extrañas. Por eso hablamos español en Portugal, en España, en Francia, en Bélgica, en parte Suiza, y hubiéramos hablado mucho más idiomas latinos si no se iban a producir las grandes soledades germánicas a partir del siglo IV o V. O sea, es decir, la Romania estaba prácticamente romanizada, hablaba latín de manera general la gente, aunque hubiera núcleos celtas. Todo eso lo borran las invasiones anglosajonas a partir del siglo V. Y exactamente igual ocurre en el Limes del Rin, que cuando se hunde, los pueblos germánicos invaden zonas de lo que hoy son Francia y Bélgica, que pasaron a hablar lenguas germánicas donde se hablaba latín. Pero si no hubiera sido por eso, el latín, o sea, las lenguas romances se hubieran extendido todavía más, porque eran muy próximas al mundo céltico. Eso tiene dos elementos trascendentales para nuestra historia. En la parte de las leyendas, la mitología y las costumbres. Es que se quedaron todas. Todas. Si no hubiera sido por la invasión árabe, a ver, el hecho de que las leyendas y las tradiciones españolas sean más o menos iguales es un fenómeno de la Reconquista, es muy moderno, ¿eh? No sabemos cómo era la mitología ibérica, o se ha perdido el conocimiento de las poblaciones ibéricas o turdetanas, porque lo borró todo el Islam cuando llegó. O sea, no lo hubiera borrado Roma, lo borró el Islam. Entonces, lo que hay ahora allí es exactamente igual que lo que hay en Galicia, en Asturias, en León, pero porque son repobladores. O sea, no sabemos lo que había. Pero lo que hay, que es lo que conocemos, que es lo que pervivió gracias a que los romanos absorbieron con una facilidad pasmosa todas las tradiciones y todo lo que era el corpus de toda la estructura espiritual de los pueblos que habían allí. Todo el panteón mitológico lo absorbieron y empezaron a identificar cada uno con sus dioses romanos. Incluso afectaron de manera muy importante a pueblos como los vascos. Es decir, los vascones cogieron una parte enorme de sus creencias y de su estructura mítica y legendaria de pueblos célticos, aparte de Roma, por supuesto. Roma influye a todos. Entonces esto es muy interesante porque es el elemento que tenemos de conexión con ellos. Es verdad que son muy pocas las palabras del celta antiguo que han pasado al castellano, una de mis favoritas, cerveza, pero bueno, aparte de cerveza, que es una palabra céltica, toda la resto de Europa utiliza una palabra germánica, beer, para la cerveza, pero nosotros no, nosotros usamos la palabra céltica, que es una palabra muy bonita, y realmente, aunque son porco, aunque son pocas las palabras celtas que usamos, sí que es verdad que influyeron de manera decisiva en la estructura espiritual del occidente europeo, o sea, en nosotros. Entonces, ese es un legado inmortal absolutamente de ellos, porque en ese sentido seguimos siendo esa línea de conexión nunca se ha roto. Somos una nación de habla indoeuropea, pensamos por lo tanto como los indoeuropeos, construimos nuestra mente como nuestro lenguaje hace y además heredamos la tradición conjunta de los latinos, que somos nosotros, y de los celtas, que eran nuestros antepasados y que conectaron a la perfección. Es decir, somos eso, con variantes distintas de lo que son nuestros primos, hermanos o conocidos, pues ahora mismo portugueses, italianos o franceses, pero en la práctica es lo que somos. Y esto es un elemento muy importante. Bueno, antes de avanzar mucho más en la materia, dejarme que dé la bienvenida a nuestro invitado, amigo. Muy buenas noches, Manuel Velasco. Don Manuel. Buenas noches, sobre lo del don. No. En las presentaciones es de rigor. Luego ya... Vale. Pues encantado de estar en esta mesa con tan ilustres colaboradores de este programa. Bueno, bienvenido, por supuesto, a Escobulandia, que es también un territorio especial. Y bueno, eres viajero, fotógrafo, periodista, escritor, que cuentas con casi una veintena de libros escritos, tanto ensayo, libros de viajes y novelas. Eres un especialista en estos pueblos y culturas nórdicos. Has escrito, entre otros, bueno, pues Breve historia de los vikingos, Erik el Rojo, Territorio vikingo, Nacido en Vinland, La saga de Yago, El anillo de Balder, y también la breve historia de los celtas, de la que además hace poco, este año pasado, si no me equivoco, pues has publicado una versión extendida, ¿no? Sí, fue el libro más vendido de la colección Breve historia de Nautilus. Llegó hasta la 5ª edición y bueno, pues el año pasado ya habíamos hecho previamente la edición extendida de Breve historia de los vikingos. Del año pasado pues tocó hacer la de los celtas y es, bueno, pues el doble de tamaño el libro. Bueno, tienes una breve historia extendida. Oye, el breve había que tacharlo, dejarlo ligeramente tal. Pequeña introducción de 500 páginas. Es el nombre de la colección y hay que respetarlo, pero ya no es tan breve. Bueno, luego también hay otros como es el gran libro de lo que sea y resulta que tiene
tiene pues 90 páginas. Exactamente, ¿no? O sea, que esas cosas también se hacen, ¿no? Pero bueno, oye, ¿y cómo surge, Manuel, tu interés? Porque bueno, yo te conozco desde hace pues unos 15 años bien, pero ¿de dónde surge ese interés tuyo que siempre he visto, además, bueno, interés, no una obsesión evidentemente, pero sobre todo lo que es los pueblos nórdicos? Bueno, pues yo diferencio entre pueblos nórdicos y celtas. Claro, por supuesto. Mucho, además, mucho. Y no, es que hay un punto de inflexión entre estos dos, que es el que me acercó a mí a los celtas, después de haber estado con los vikingos. Es Irlanda. Los vikingos fueron a Irlanda, construyeron ahí ciudades nuevas como Dublín o Westford, hicieron que Irlanda participase en el comercio internacional, que era pues una isla que era de yo me lo guiso, yo me lo como prácticamente, y entonces pues participaron en el gran comercio internacional de los vikingos. Entonces ahí hubo claro, estos irlandeses eran, podemos llamarlo post-celtas. Llevaban ya 5 siglos cristianizados, al menos de palabra. Luego la forma de vida de ellos era tan salvaje como siempre. San Patricio lo intentó. Lo intentó, bueno, hizo lo que pudo. Hizo lo que pudo, se bautizaron, y que no es poco. Básicamente porque le esclavizaron, si no hubiera ido ahí. Y no, el tema es que bueno, cuando llegaron los vikingos, la estructura política y social era la misma. O sea, había un arri, o gran rey, y luego las 4 provincias, con un rey de provincial, y luego pues como 200 reyezuelos, que su mayor entretenimiento era pelearse entre ellos. Entonces, bueno, pues era la forma de vida tradicional de estos celtas irlandeses, que ya no eran tan celtas, pero seguían siendo irlandeses. Entonces hubo un intercambio cultural entre los dos pueblos, de forma que uno de los estilos vikingos estaba basado totalmente influenciado por el estilo celta, los ornamentos, las joyas. Y entonces, a su vez, los artesanos irlandeses tomaron buena nota de los estilos vikingos. Entonces hubo un intercambio muy bueno, una ósmosis entre estos dos pueblos. Y mira, eso a mí me llamó mucho la atención, porque siempre había visto que muchos ornamentos de piedras rúnicas y tal recordaban mucho a los ornamentos típicos celtas. Y bueno, pues ahí encontré el punto de inflexión de estos dos pueblos. Entonces, justamente investigando sobre los vikingos para mis libros, me encontré con los temas irlandeses, y ahí me empecé a ver estas leyendas, sobre todo una que bueno, esa del que me puso los pelos de punta. Digo, pero ¿por qué nosotros no conocemos esta leyenda? Es la de los milesianos, los hijos de Mil, descendientes de Breogán, ese héroe proto-gallego que se cita en el himno de Galicia. Entonces, ¿por qué aquí no sabemos esa historia? Y bueno, pues es una historia recuperada en Irlanda gracias a los monjes irlandeses medievales, que tuvieron a bien redactar, escribir, reescribir, a veces reinterpretar y mezclar con cosas, pero bueno, ahí quedaron las historias de sus antepasados, y después hacer copias y copias que, bueno, pues perduraron hasta nuestros días. Entonces, nuestros monjes no tuvieron a bien hacer lo mismo. Seguramente en nuestro país habría historias tan interesantes como las irlandesas, con grandes héroes, con grandes pasiones, con grandes aventuras, pero se quedaron perdidas para siempre. Entonces, esta historia de los milesianos nos une a Irlanda. Y eso, pues, a mí fue el punto que me hizo hacer. Luego que escribí una novela sobre este grupo, sobre esta gente. Y allí también me encontré con la historia de Cuchulain, que es la otra que me encantó, y también escribí otra novela sobre él, a base de información que fui recopilando con el tiempo. Tú has estado viajando mucho por todas esas zonas. Y antes comentabas, bueno, siguen siendo tan salvajes como antes, cuando hacías referencia en el tema de Irlanda y los celtas, ¿no? ¿Cómo se vive allí la cultura celta? ¿Se vive realmente? O sea, ¿guarda relación, por ejemplo, con todos los festivales que se pueden ver a lo largo de Europa? En Irlanda casi no se cita la palabra celta, para nada. Celtoi. No, o sea, nada. O sea, allí preguntas a una tienda, ¿dónde tenéis la sección de música celta? ¿Qué? No, es que la suya. Irish Music. Llama Irish o Traditional Music. Eso, música Irish tradicional. music. De las dos maneras, pero nunca te pone. Es que música celta es un invento. O la mouth music. Es que música celta es un invento muy moderno, luego hablaremos de eso. Sí, es que entonces allí no existe la música celta. Ahora, las tiendas de turistas creo que sí, han puesto ya Celtic Music para que la gente compre. Pero para ellos nada más. O sea, luego pues en lo que nosotros llamamos música celta, y que ellos llaman
llama música tradicional, pues te la encuentras en cualquier pub. A nivel de músicos profesionales, de 4 amigos que se juntan, uno con la flauta, la guitarra y lo que sea, la gaita, lo que sea, y se ponen allí a improvisar más o menos temas tradicionales uno tras otro durante horas, algún voluntario que canta de vez en cuando y cosas así. Entonces, a ese nivel de música sí se vive muchísimo, mientras trasiegan cerveza tras cerveza, que eso es, bueno, es algo grandioso de ver también, cómo trasiega cerveza esta gente. Qué gran país. Su capacidad de ser esponjas, ¿te refieres? Tremendo, tremendo. Además, a mí me llegaron a decir lo que se consumía cada fin de semana, y era una cantidad tan astronómica que yo creo que no me quedé con ella, porque era incalculable para mí, era impensable, lo que se consumía cada fin de semana. Y aparte del tema musical, hoy en día todavía se puede convivir. Bueno, ¿existen ciertas comunidades que todavía, digamos, llevan ese sello o solo se utilizan, digamos, lo que podría ser vestuario, tipo de vida, etcétera, etcétera, en esos festivales? Yo allí no lo he visto realmente, en Irlanda. Hay grupos recreacionistas, hay algunos festivales, pero que tampoco son demasiado importantes. O sea, hay muchísimo más festivales en Italia, por ejemplo, festivales celtas, con grupos recreacionistas que se lo toman muy, muy en serio, más que en Irlanda. En Escocia se lo toman mucho por el tema nacionalista, entonces mucho bandera, mucho kill, mucha gaita, pero es casi un tema pues muy político, algo que no se perdió, era una manera de afianzarse contra el enemigo. Y bueno, pues eso más que nada perdura por eso. Por guardar su identidad. Sí, sí, ¿no? sí. Quería comentar como anécdota que acabo de mirar ahora mismo. Irlanda, a pesar de que toman 131 litros de cerveza por persona año, no son el país del mundo que más. Todavía le ganan los checos, que toman 156. Bueno. Y las Oktoberfest, Qué y barbaridad. los alemanes, ¿en qué queda? Van los terceros, unos pringados. Esos son los terceros, los pringadillos. Bueno, luego, a lo largo de, bueno, con tus libros, lo que es la documentación, Sí. te has estado viajando, por supuesto, pero no sé si querías comentar. No, estaba un poco, como decía, lo de Escocia, lo de Irlanda y en Gales, digo que donde menos celtas son en Inglaterra, y imagino que la parte nacionalista reivindica siempre a Boudica, ¿no? A su gran princesa guerrera. Sí, lo que pasa es que, claro, allí los britones Desaparecieron todos. Desaparecieron claro, primero por los anglosajones, después por los normandos, y quedaban restos. Los restos quedaron en Gales y en Cornualles y en la isla de Man. Claro, en Inglaterra es una visión ficticia de la historia que no tiene. Cuando claro. se habla de naciones celtas, que hay pues grupos de festivales que llevan ese sello, a Inglaterra no lo contemplan. Su nación sajona, es germánica. No lo claro, contempla para obviamente, nada. sí. Y ellos mismos a sí mismos se interpretan como tal, claro. Bueno, el tema de hoy va a dar para mucho, así que vamos directamente con las secciones. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. El zurrón del caminante. Bueno, maese, hoy con el zurrón nos vamos hasta Ávila, hasta lo que es la provincia de Ávila, porque ahí, como antes decíamos, hay uno de las ciudades fortificadas, pues posiblemente más importantes, ¿no? Lo que es el Castro de Ulaca. El Castro de Ulaca, que es un ópido. Está situado a pocos kilómetros, unos 30 kilómetros de Ávila, en lo que es el Valle de Amblés, en una zona granítica importante, una colina sobre la localidad de Villaviciosa o Solosancho, a unos 1.508 metros de altura y enfrente del Pico Zapatero. Una zona granítica, potente, situada protegida por ríos, donde se desarrolló uno de los principales santuarios de la cultura vetona. De hecho, en el propio Solosancho lo primero que te vas a encontrar cuando llegas es un barraco.
Porque también teníamos que hablar que uno de los elementos característicos de la cultura de los betones sería la creación de los berracos, una especie de toscos, jabalíes, toros, de los que hay muestras en España curiosas, como los toros de Guisando, alguno por ahí disperso por los campos. Por ejemplo, yo he visto uno cerca del Ledesma, en la provincia de Salamanca, de casi 5 metros de alto, que es que... Igual Mántica. Sí, Había un efectivamente. castro ahí, en la Almántica. Hombre, Lo que pasa es que ya se sabe si eran realmente toros, si eran cerdos, Bueno, que eran los berracos. Porque no hay toda queda una claro. historia. Dificilillo, Pero es que es difícil, porque como los construían de esa forma tan tosca... pues no queda claro si esto tenía una función religioso-mágica o no, pero sí, seguramente tenía que estar en relación con la protección de los animales. Fíjate que yo creo que eran hitos que marcaban un poco la Sí, transhumancia. porque la profesión de sexador de berracos de piedra es difícil saber lo que es Eso eso. sí, son machos o hembras. No, ni siquiera sé si es berraco. Bueno, en cualquier caso, el elemento singular que nos lleva a Ulaca es, después de subir a esos 1.508 metros de altura y pasar por todas las murallas tremendas que están, incluso de alguna manera con unos caminos en zigzag que se creaban precisamente para dificultar a las tribus enemigas que subieran para arriba. Vamos a llegar a la zona superior, donde vamos a encontrar dos elementos fundamentales. Uno, el que llamamos ese santuario, una especie de escalinata de piedra que tiene además otras versiones en otros lugares de España y en otras culturas, donde se ven una serie de hornacinas por las que bajaban la sangre de las víctimas rituales que se utilizaban a la hora de consagrar a los guerreros. Y además una sauna que también, lo que llaman sauna, que también sería una zona también de investimiento ritual. Bueno, pero antes pensaban que era una especie de fragua, de horno, ¿no? O sea, lo de la sauna es la teoría posterior, que me parece más correcta. Bueno, indudablemente, ahí hubo un investigador, Luis Caballero Zoreda, que nos dio de alguna manera la pauta de que aquello podría ser realmente un lugar iniciático, sí, relacionado con ritos lustrales, el agua, el bautismo, dicho de alguna manera, y en el nivel céltico. Un pueblo que además, dentro del ámbito céltico, era, digamos, si no me equivoco mucho, un poco los mafiosillos de eran la zona. Los mafiosillos. Porque, de hecho, vamos, los vaceos, cuando querían machacar a alguien, contrataban a los betones para que les dieran una paliza, les corrían a gorrazos y volvían. O sea, de betones a matones. Sí, los betones eran los más belicosos que había. De hecho, siempre se llevaban bien con ellos. Y si no, te mandaban un berraco. Sea como sea, con sus santuarios y con sus dioses, ocuparon una zona bastante importante de las provincias de Ávila, de Salamanca, del norte de Cáceres, y llegaron incluso a estar en el límite justo con los lusos de Viriato, los lusitanos, y con deidades curiosas y tal. Como hay dos a mí que me fascinan, por ejemplo, el famoso Endobélico, sí, el dios de los muertos, que aparece ya citado en Postoloboso, en el rastro. Y a Ataecina también te gusta, que lo sé. Y a Ataecina, efectivamente. Ataecina, diosa de la noche, precursora de Proserpina. Que a ti la noche... La noche le confunde. Le confunde, sí. En cualquier caso, el visitante que se anime a ir por allí no va a quedar nada defraudado, porque aquello es una verdadera joya, porque además muy cerquita, incluso el castro de Ulaca, también vamos a contar el de las Cogotas, que es también con una necrópolis, quizá de las mayores necrópolis celtibéricas que vamos a encontrar en el centro de España. Y al raso, ¿no? También. Eso con permiso de Manuel, claro, que podría decir... Te está mirando de una manera, te está mirando. Bueno, yo quería decir algo de esto de las saunas, porque parece ser que sí, que eran saunas. Ya Estragón decía que algunos que había junto al río Duero viven como espartanos, ungiéndose 2 veces con grasas y bañándose de sudor obtenido con piedras candentes, bañándose después en agua fría y tomando una vez al día alimentos puros y simples. O sea, pues, da la idea de que, bueno, un tipo de baño de calor, de sudor, de vapor, que se usaba. Y hay otro también, en el castro de Coaña, de Asturias, hay otro recinto al que también se le da nombre de sauna. No sé, el único. Que guarrillos no eran. No, de hecho inventaron el jabón. Sí, claro. Bueno, pero estaríamos hablando de saunas iniciáticas, es decir, de baños rituales, posiblemente solo accesible a determinados héroes o líderes. Para lavarse se van al río. Por eso te digo, que no es una sauna tal como la entendería ahora la gente, tipo terma romana, para nada. La idea que tengo es que podía ser tanto iniciática para rituales, iniciático y tal, o para la gente de los locales que volvían pues de la guerra o del comercio, para purificarse antes de entrar al poblado.
para quitarse todas las cosas extrañas. Mientras dejaban las cabezas arrancadas por ahí. Sí, que todo lo, lo negativo que se le hubiese pegado, liberarse de ello. Sí. Es una de las cosas que para inclusive la sauna también. Sí. La sauna finlandesa te quita todos los iones que alteran el cuerpo, el organismo y que pueden llevarlo a la enfermedad. Sí. Lo que hace es equilibrar el cuerpo. Pues esto era más o menos buscar otra vez el equilibrio que se podía haber perdido fuera del poblado. Y en el altar de sacrificios que hay en el Castro de Ulaca, ¿tú crees que eran sacrificios solo de animales o también eran sacrificios humanos? Bueno, ya puestos. ya puestos, ya que estamos. Si hacía falta, en épocas de guerra, en épocas de hambre, pues había que acudir a los dioses más terribles para que te ayudaran. Ya que los normales no te ayudaban, había que acudir a los chungos, a los muy chungos. Por tu tati. Y esos quieren sangre, por supuesto, sangre humana. Sangre humana, ¿no? A veces cuando... en principio... No, pero cuando acusamos al bajismo, a los celtas, hay que colocarlo todo en su contexto. La gente suele olvidar, después de la batalla de Cagnas, en el 216 a.C., los romanos hicieron sacrificios humanos. Es decir, ejecutaron a varios prisioneros, a esclavos griegos y celtas en un acto público a sus dioses. Es decir, sacrificios humanos en Roma del 216 a.C. Ya, y que en las guerras cántabras a los que encontraron vivos los crucificaron y bueno, ahí quedaron como sacrificio también a sus dioses. Efectivamente. Hombre, los romanos sí que hicieron algunos sacrificios a lo largo de toda la historia del imperio, ¿eh? Pero no de ejecución de castigo, pero sí, en el sacrificio en sentido religioso, de sacrificar personas a tus dioses, literalmente. Entonces, realmente es la última vez probablemente que se hacen de manera integral. Pero es cierto, otra cosa, la brutalidad de guerra y las represalias, que a veces cuando... No, pero normalmente los celtas, sobre todo lo que cuando se hacían esos sacrificios humanos, eran sobre todo a hombres ajusticiados. O sea, se utilizaban gente, digamos, que había cometido algún tipo de delito o contra la comunidad o algún tipo de robo, etcétera, a veces incluso y se ajusticiaban. Dentro del ámbito celta se condenaba a muerte incluso a los que llegaban tarde a una reunión en algunos casos. Pero cuidado, pero es que no todo el mundo tenía el mismo tipo de costumbres. O sea, eso que hubo grupos célticos, tribus que no hacían sacrificios humanos nunca, y otros lo hacían solo a los animales, y no a cualquier animal, sino a los animales que estaban consagrados a sus dioses. Las leyes irlandesas, que las hacían los brehons, que eran los druidas dedicados a la jurisprudencia, pues ahí no se contempla la pena de muerte. Claro. Fíjate que dio lugar a un tipo de personaje, esta no pena de muerte. Se les exiliaba fuera de los poblados. Entonces eran los forajidos, los Robin Hood de su tiempo. Exacto. Vivían en los bosques y algunos se hacían bandas de bandidos, de forajidos, que vivían asaltando caminos. Entonces era justamente porque no existía la pena de muerte. Por eso te digo, y dentro de todos los matones o malones eran los betones. O sea, eso sí que eran de temer en aquel momento. ¿Quieres aportar algo más, Maese? Bueno, yo creo que hemos hablado suficientemente. Lo único, hacer un pequeño apunte en el sentido de que todas estas deidades célticas de las que hemos hablado no son informes. Realmente hacen referencia a elementos, energías de la naturaleza, percepciones, fundamentalmente por parte de esas culturas. Y además, decir una cosa que creo que en España, quiero decir, en Hispania, en la península ibérica, no hubo druidas, creo que como tales, hasta un tiempo ya bastante avanzado. No hubo colegio solo hubo druidas en la Galia. No hubo colegio druídico, eran celtas mucho más antiguos. Que eran otra cosa. Y de todas formas, ¿quién realizaría los sacrificios? ¿Había un altar? Claro, pero es que no eran los druidas los que hacían los sacrificios. Yo creo que sí hubo, porque alguien tenía que hacer la función sacerdotal. Sí, obviamente sacerdotes había, pero druida como colegio en el sentido galo no hay constancia aquí, todo eran las Galias. Aquí lo que por lo menos no hay pruebas, no tenemos claramente. Los bardos estaban encargados de una serie de funciones, entre ellas, por ejemplo, tocar la lira y cantar y hacer un poco de cuentacuentos, y estaban los vates, y los vates sí que hacían sacrificios, cuidado, o sea, pues te digo, pero no era druidas, era otro colegio sacerdotal que cada uno tenía encomendado una misión. Entonces, lo que son druidas, tal como lo entendemos, es decir, como los señores del roble, es decir, como los asesores, porque realmente un druida era un asesor del jefe tribal. Aquí en España, por lo menos constancia. Pero algo parecido tuvo que haber. Eso de los distintos, ni de Julio César, ni Plinio, ni Estrabón. Es que cualquiera que lee a Julio César se lleva la impresión de que eran ateos, y no puede ser, imposible. Algo parecido tuvo que haber. Imposible. No habla ni de rituales, ni de druidas, claro, ni nada. O sea, como si fuera un grupo ateo. Eso no puede ser. Yo quería
decir también que entre los dioses de aquí de la Celtiberia, pues quedaron algunos recogidos cuando los romanos escribieron sobre ellos. Si no, no sabríamos prácticamente ningún nombre de ellos. Pero son nombres distintos a los otros dioses galos o irlandeses o ingleses. Entonces, todos están relacionados con algo así, vamos a llamarle oscuro. Dark, como Dark. Entonces está, por ejemplo, Airón, dios de la muerte y del inframundo. Y los pozos airones, eso sí se ha mantenido hasta ahora. Sí, relacionado con las aguas profundas, Claro. desde donde surge la vida. Tenemos a Taecina, diosa de la noche y de la muerte, que habita también en el inframundo. Tenemos a Cándamo, dios del trueno y de la guerra, que por visto también había un amuleto con él para los guerreros. Tenemos a Endovelico, dios de los muertos y los oráculos, inspirador de sueños curativos. Y tenemos a Navia, diosa de las aguas, como puente al más allá. O sea, todo tiene que ver con la oscuridad, con lo profundo, con la muerte. Pero fíjate que los nombres evocan a antiguas deidades indoeuropeas de una manera muy clara. Por ejemplo, el nombre de los ríos, los Devas, es el Deva. Es uno de los ríos asturianos. Es decir, Que realmente, claro. El resplandeciente, por Exacto. ejemplo, en las culturas Bueno, escritas. ahí No, pero que es lo mismo, es la misma palabra, sí, sí. viene de la misma creencia indoeuropea ancestral. Ahí faltaría una deidad a la que yo le tengo mucho cariño, que es Tilenus, Mars Tilenus, el Marte, digamos, que da nombre a los montes del Bierzo, ¿no? Bueno, dejamos la sección aquí porque ahora tenemos una entrevista muy interesante. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Leave the baby in his cot and leave your bread and beer. Leave your warm and tender touch and all that you hold dear. Hey ho, leave your home, it's time to go and leave the baby in his cot. Leave your bread and beer. And take me to the mountain through the mist and failing light. Take a seven lantern with us deep into the night. Hey ho, take the road and let's now go and take me to the mountain. Hacia el año 2005 se hizo un curioso descubrimiento en lo que es un pueblo, bueno, en la zona de Navarra, en Fitero. Se localizó un yacimiento de Peñaitero. Uno de sus descubridores, don Manuel Medrano, creo que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Muy buenas noches, don Manuel. Hola, buenas noches. Bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerle aquí. Es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia, arqueólogo y un especialista en patrimonio histórico artístico. Como decía, pues creo que fue en el año 2005, ¿no?, que estaba al frente de un equipo de expertos de la Universidad de Zaragoza cuando se realizó este interesantísimo hallazgo arqueológico. Sí, efectivamente. Llevábamos trabajando en ese yacimiento ya pues 2 años, pero en 2005 es cuando, pues de forma bastante inesperada, nos encontramos este descubrimiento. Lo que estábamos allí viendo era la fortaleza de un príncipe celta, algo muy centroeuropeo, que no es nada normal en la península ibérica, son gentes venidas del Danubio, y dentro de la muralla, que es muy ancha, en esa zona concretamente tiene 7 metros de anchura, pues encontramos una tumba, pero que es una tumba con carácter de santuario, porque es dedicada a un personaje ilustre del grupo celta que vivía allí. ¿Cómo fue el proyecto? O sea, ¿por qué se fueron a excavar a esa zona? Bueno, la verdad es que habíamos localizado en unas prospecciones previas de todo el término municipal y el entorno, que nos encargó el Ayuntamiento de Fitero, el Consorcio EDER y el Gobierno de Navarra, varios yacimientos. Es una zona de frontera, lo ha sido siempre, entre distintas entidades, incluso fue también la zona limítrofe de los reinos de Castilla, Aragón, Navarra, de la taifa de Saracusta, en fin. Y encontramos este yacimiento y dijimos, bueno, pues este tiene un aspecto especial, no es un yacimiento que parezca de la Edad del Hierro normal, de los cuales hay muchos, pero tampoco esperábamos esto, es decir, que fuera algo tan distinto desde el punto de vista sociopolítico, es decir, que corresponde a una estructura
podríamos llamarlo celta o protocelta, si se quiere, pues parece que los celtas solo existen desde que los romanos y los griegos los mencionan, pero en realidad las costumbres vienen de antes y corresponde a lo que llamaríamos un castillo de un señor que domina el territorio con su familia y que tienen una estructura social muy militar, pero la propia estructura, no es que tengan un ejército. Ya. ¿Y ha sido posible datar? O sea, ¿se sabe a qué época pertenecen los restos? Sí, el yacimiento empiezan a llegar estas gentes de Centro Europa porque hay un problema climático y empiezan a llegar en la Edad del Bronce final. Pero la tumba en concreto es del siglo VI, es del momento álgido de la cultura celta aquí y en Centro Europa también. Parece ser que la razón es que hubo un buen periodo de clima, mejores cosechas, mejores resultados del ganado, etcétera. Y en ese momento es cuando se realiza esta tumba, que es un homenaje a un personaje ilustre al cual se entierra allí su cabeza con su casco de hierro, que era lo más caro que había en la época, mucho más que las joyas y más que otras armas, y reproduciendo una pequeña vivienda, incluso con un banco para sentarse, los orificios para dejar los vasos de beber y una pequeña comida ritual, además de cerámicas depositadas, algunas de lujo, y esta vivienda en pequeño es la tumba de este personaje ilustre que, evidentemente, por textos que conocemos galeses, del Mabinogion, concretamente por un texto llamado Branwen, hija de Lir, que relata una historia de un rey galés, sabemos que esto es un homenaje con el que se busca que esa persona proteja y potencie a su grupo humano. Es decir, lo que hace es defender a esas personas que le han hecho este homenaje porque fue un hombre ilustre y piensan que sus valores trascienden más allá de su muerte. Manuel, soy Jesús Callejo. Yo creo que lo que hace interesante este hallazgo arqueológico que hicisteis en su momento, ¿no?, en el 2005, y que yo creo que no se le dio la difusión que merecía, es que estamos hablando de una tumba ritual celta inédita de un príncipe, pues eso, de la época, que lo que le hace diferente a todo, ya sabemos la manía que tenían los celtas de cortar las cabezas, es decir, las cabezas como trofeo y como respeto al enemigo. Pero en este caso es la cabeza del propio líder, del propio héroe celta, que quiere que una vez muerto sea depositada en las murallas para que sirva de protección a modo de reliquia. Esto no es muy habitual, ¿no? No, y de hecho, sí que aparecen algunas veces cabezas con un tratamiento especial, por ejemplo, en un yacimiento arqueológico que se llama La Hoya, en la localidad de La Guardia, en Álava, sí que hay una cabeza con un recipiente al lado, pero lo que no es normal es un monumento. Y además, incluso lo de la cabeza con una ofrenda, aunque sea más pequeño, como en Álava, tampoco es normal encontrarlo. Y nosotros pudimos deshacer toda la madeja para encontrar qué significaba esto, más que nada gracias a este texto galés, que se llama Branwen, hija de Lir, y que relata la historia de Bendigeid Bran, un rey galés que va a luchar a Irlanda, es malherido por una lanza, esto de las lanzas es algo muy céltico, y le dice a su gente: cuando muera me cortáis la cabeza, la colocáis en la colina blanca que está en Yundain, Yundain es el nombre celta de Londres, y que mira hacia Francia, y mientras esté mirando hacia allí, ningún mal os llegará a la isla, o sea, a Inglaterra actual, ¿no?, a Gran Bretaña. Y claro, vimos esto, más otros textos que también hay uno de Luster, del ciclo de Luster, en el que se habla también de una cabeza que lo que hace es despertar hechizados, animar a su gente porque están sufriendo un ataque. Es decir, ¿qué son esas cabezas? Son potenciadoras y apotropaicas, es decir, protectoras de su gente, y son post-mortem y son un monumento reverencial. Es lo que se llamaba una heroización, que sería parecido, porque lo entienda la gente, a una santificación hoy día. Y el hecho de que se encontrara con atributos como los cuernos de un ciervo, los dientes de un jabalí, evidentemente eso a nivel simbólico significaba algo. ¿Por qué había cuernos de ciervo y había dientes de jabalí? Bueno, los dientes de jabalí, el jabalí en sí es un símbolo del guerrero celta. Se basa en el criterio elemental, es que es un animal tan bravo que, aparte de defender a su familia hasta el último momento, cuando está herido ataca. Y luego ya las cuernas de ciervo son elementos de realeza, es decir, de gente distinguida, diríamos, dentro del estamento guerrero, porque el ciervo es el rey del bosque en el mundo celta. Y entonces, bueno,
pues este señor era un guerrero y además dentro de los guerreros era un príncipe. Pero es que además en la misma muralla, en otro lugar, se encontraron 2 enterramientos de niños y el que más interesa porque tenía también símbolos es uno de un niño de 4 o 5 años que también tenía dientes de jabalí y cuerno de ciervo cerca. ¿Qué significa? Que esa muralla se convierte en un lugar donde se depositan restos de un príncipe especialmente considerado, pero también de un niño que evidentemente pertenecía a la familia dominante, porque también lleva los símbolos de guerrero y de principado, ¿no? Sí, me imagino que ese tipo de cabezas, evidentemente, solo se hacía dentro de una terminología, vamos a llamarla cristiana, solo en aquellas personas que se consideraban que tenían agüen, ¿no? Un poco por utilizar esa inspiración divina, es decir, que estaban un poco tocados por la gracia de sus dioses. No correspondería a otros para que tuvieran ese carácter apototripe, como que decías, ¿no? De carácter protector o de amuleto o de reliquia en este caso. Son seres especiales, aunque de todas maneras tenemos ejemplos romanos, que al fin y al cabo son pueblos indoeuropeos, que indican claramente qué puede significar esto. Es decir, cuando César muere, a los pocos meses aparece un astro en el cielo, que fue el que más brilló día y noche durante toda la antigüedad, y el pueblo dijo que se había que era un símbolo de que se había convertido en Dios, ¿no? Entonces, esto de que personas con especiales valores y reconocimiento sean heroizados o deificados es una cuestión que se da en muchos pueblos indoeuropeos y, por supuesto, también en la antigüedad grecolatina. Precisamente, Jesús, tú creo que en tu último libro, en La España Fabulosa, hablas también, curiosamente, de ese culto de las cabezas cortadas. Bueno, ahí creo recordar que citas 4, ¿no? La de San Vitor, San Gregorio, San Guillén y una santa, una Orosia. Sí. Sí, bueno, de hecho, Manuel Medrano ha hecho, he leído tu trabajo, tu artículo, que me parece genial, y además quiero que ahondes un poco en esa línea. Es decir, yo lo analicé en el libro, evidentemente, pues desde un punto de vista muy folclórico, porque hay toda una fiesta que se hace en Yebra de Bassa. Bien, un poco de forma resumida, estamos hablando de una princesa medieval que al final es ejecutada por los sarracenos, su cuerpo baja acá y su cabeza va a Yebra de Bassa, y a partir de ahí no, pasan casi 2 siglos, se empieza a rendir culto. Pero claro, tú dices muy bien en ese artículo que estos cultos cristianos en el fondo hunden sus raíces en creencias precristianas y por lo tanto en este caso celtas, y haces una similitud que me parece muy acertada y que me gustaría que de alguna forma resumieras para los oyentes. Bueno, yo lo que planteo ahí, que es algo que se puede plantear efectivamente en otros casos y no solo en la península ibérica, es que hay una cultura prerromana, celta propiamente dicha, que pervive al desmembramiento del Imperio Romano, que solo ha barnizado algunas zonas, sobre todo zonas de montaña o zonas más aisladas del Imperio, solo es un barniz, y cuando cae resurge todo lo que había perdurado realmente como costumbres, tradiciones e incluso usos rituales y religiosos, y que en el caso de Santa Orosia es lo que sucede. Entonces incluso hay paralelismos con el caso de Bendigeidfran, del rey galés, como que la cabeza del rey galés también está inactiva 80 años, y la de Santa Orosia desaparece 2 siglos, quiero decir, y hay otros casos, esto que sería, en términos de estudio de vida de santos, se llama la inventio, es decir, el hallazgo de una reliquia de un santo desaparecido durante un tiempo. El primer caso está en Bendigeidfran, rey galés, que además la historia en la que se narra esta cuestión de su cabeza es una historia que el propio traductor dice que parece que por los elementos que incluye, aunque se escribe en el siglo XI, además de no estar cristianizada, remite a la Edad del Hierro. Es decir, que estamos ante unas cuestiones que perviven durante muchísimo tiempo y que en realidad están desapareciendo a raíz de los años 60, porque hay sectores de la Iglesia Católica que dicen que estas cosas que está bien que hayan perdurado, pero que empiezan a resultar demasiado paganas, ¿no? De los años 60 del pasado siglo, que es cuando están desapareciendo muchos de estos ritos, pero algunos no y otros se conservan memoria. Bueno, se siguen todavía manteniendo. Esa cabeza de San Guillén, por ejemplo, que decía David Sentinella, todavía se utiliza, a modo de ritual, cada onomástica, donde se vierte vino o agua, porque se piensa que el mero hecho de que toque con una cabeza santa también se santifica el líquido y por lo tanto es bueno para curar cualquier tipo de enfermedad y sobre todo las que están relacionadas con dolores de cabeza. Sí, no, pero eso claro que perviven. Pero, por ejemplo, había también alguna cuestión referente a rituales de la cabeza similares a los precristianos
en el culto a San Saturio, en Soria, También, y eso por ha ejemplo. desaparecido. Claro. Y muy relacionado con los cultos templarios también, con lo cual ahí nos meteríamos en otros berenjenales. Y eso, bueno, pues lo se del ha Baphomet hecho a un y lado. compañía, claro. Se prohibió también el que asistieran espirituados a romerías de Santa Orosia, es decir, hechizados, diríamos hoy, o poseídos, se prohibió. Sí, hay cuestiones que se han ido eliminando, no por pérdida de costumbre de los habitantes de la zona, sino porque, bueno, pues parece ser que ha habido un criterio de que parecía excesivo, pues por parte de algunos sectores religiosos, otros no. Es decir, de hecho tengo que decir que lo de Santa Orosia, cuando yo le escribí, una persona especialista en vidas de santos, muy vinculada al arzobispado de Zaragoza, le dejé el artículo antes de publicarlo por si yo había metido la pata en la cuestión de la vida de la santa. ¿Me explico? No, lo hiciste bien, porque hay mucha gente, yo he leído leyendas que dicen que era princesa de Aquitania, o sea, cometen el error una tras otra cuando realmente venía de la República Checa actual, ¿no? Sí, exactamente. Era de Bohemia. Bueno, pero quiero decir con eso que hay otros sectores que no. Por ejemplo, este señor lo leyó entero, no leyó solo la parte de la vida de la santa que yo relataba y me dijo, es correcto. Y hay gente que, bueno, lo que busca es la realidad histórica y el mantenimiento de costumbres, y sin embargo en otras pues ha habido un cierto rechazo o prohibición de algunas partes de ellas, pero es cierto que pervive mucho, que la memoria pervive de prácticamente todas, y que en realidad el salto fuerte de esa pervivencia donde se ve es en el románico, entre el siglo XI e incluso principios del XIII en algunos sitios, en el XI-XII en muchos, se ve una pervivencia de ritos, cultos y de las representaciones en los canetes de las iglesias que se realizan en esa época, pues con recuperación de mucha iconografía directamente vinculada al mundo celta, pero directamente, ¿eh? No hay que pensar, no, hay representaciones en canetes, por ejemplo, de un cernunos, es decir, del dios antropomorfo con cuernos de ciervo, como el que está en el candero de Gundestrup en Dinamarca. Es decir, esto es algo curioso, pero que es lo mismo, es decir, cae el barrio romano, la gente seguía con sus tradiciones y en ese momento empiezan a aflorar, y eso dura hasta el románico, y en algunos momentos y casos y ritos hasta hoy, como decías antes. Afortunadamente, afloran, gracias a investigadores y arqueólogos como Manuel Medrano, aparecen estos castros, bueno, en este caso no es un castro, ¿no? Es una fortificación. Hoy le llamamos castillo. Es un castillo, ¿no? En Peñaitero, ¿no? En Fitero. Sí, ahí es. Pues muchísimas gracias por habernos atendido. Felicidades y bueno, y es una pena que no se dé más importancia a este tipo de hallazgos. Bueno, pues muchas gracias por todo y por los amables comentarios. Gracias, Manuel. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. ...636-689-184... ese es nuestro WhatsApp aquí en Radio 4G... ...636-689-184... donde podéis mandar vuestros comentarios y preguntas. Faltan apenas 2 minutos para las 11 de la noche... ...empezamos el filandón... ...y me gustaría partir, como se suele decir, desde el principio, ¿no? ¿Cuál podríamos considerar como origen histórico de los celtas? Pues a falta de tener otro... Pues empezamos con Hallstatt, allí en la actual Austria, en torno a la ciudad de Salzburgo, que significa literalmente la ciudad de la sal. Esta región pues tuvo una enorme prosperidad gracias a montañas enteras de sal de roca, claro. Es muy buena, tiene muchos minerales, pero le falta el yodo que tiene la sal marina. Pero vamos, en su tiempo, a falta de otro tipo de sal, pues fue uno de los grandes elementos del comercio internacional.
De hecho, la palabra salario proviene de la sal. Era como el pago que se hacía a Claro, los se pagaba trabajadores. con sal. Sí, Sí, claro, sí, sí. Era tan importante como para seguir como intercambio por un trabajo. Entonces, en esta región, iba a decir traficaban, ¿no? Comerciaban. Bueno, a lo mejor también. A lo mejor también. Comerciaban con los... Si había betones por medio. Vaya fama le estáis poniendo. Hoy sí. Bueno, pues vamos a dejar ahí. Comerciaban con los pueblos que había más al norte, que les traían ámbar del Báltico, y con los pueblos más del sur, que entonces eran griegos y etruscos. Sí. Entonces, en las tumbas que se han encontrado, que hay muchas en esta zona, muchas tumbas, se han encontrado tal cantidad de objetos de una originalidad, de un valor artístico, que hace pensar en la enorme prosperidad que hubo aquí. Son objetos que ahora tenemos en los museos, faltarán muchos por descubrir, y que bueno, pues nos dicen que aquí durante cientos de años pues fue lo que se considera el origen de estos pueblos celtas aquí a mitad de Europa. Una enorme prosperidad. Luego eso se ampliaría pues siglos más tarde a la región que hoy llamamos Suiza, del Atene. Sí. Aquí ya estamos en la edad del hierro. El otro estamos todavía en la edad del bronce, incluso menos. Porque ya al final de la yo he visto un museo celta de un pequeño pueblo de Austria, donde está dedicado a la minería celta. Entonces hay representaciones de los picos. Los picos pues es un palo con una piedra ajustada, una piedra punzante. Pues con eso cortaban los bloques de sal. Por cierto, eran como trozos, peñascos bastante grandes, tipo ladrillo, así más o menos cuadrado, y para nada son blancos. La sal tiene muchos colores, pero nunca es blanca, así al natural. Yo he estado dentro también de una de estas minas, no antiguas, vamos, una del siglo XVIII, que ya están todas prácticamente abandonadas. Y durante pues siglos, puede que milenios, pues esta región ha vivido de la sal, no siempre en la misma zona, porque llegaba un momento que se agotaban las minas y había que ir a otra. Entonces luego hay este salto de región, salto cualitativo y cuantitativo, que nos lleva hasta la Atene. Entonces allí el hierro pues hace que la gente viva mejor. Primero, tienen armas, con lo cual se defienden mejor y atacan mejor. Por otro lado, tiene herramientas, con lo cual, por ejemplo, las guadañas, con lo cual facilitan los cultivos. Sí. Martillos, para facilitar la metalurgia. Tiene también herraduras y llantas para los carros, con lo cual se puede viajar, se puede hacer migraciones en condiciones sin tener que pensar en cientos de años por delante. Y empiezan a moverse. Por cierto, la distancia de las dos ruedas que utilizaban los carros celtas luego sirvió para algo muy importante, ¿no? Sí, fue una medida estándar de caminos y después del ferrocarril europeo. Exacto. ¿Qué le iba a decir? Ahí tienes el legado celta, que mucha gente no lo sabe. 1,435 exactamente. Exacto, ¿cómo se ve que sabes de celtas? Acabo de leerlo. Por cierto, que la palabra carro también viene del carrus y carpetano. Hay palabras relacionadas con los carros y con parte de la parte de los carros que vienen totalmente del idioma celtas. Entonces, bueno, pues ahora son grupos que se mueven, van ligeros, son mejores guerreros, y ya, bueno, pues empiezan a mirar a los grandes enemigos del sur pues de otra manera, desde arriba, los miran desde arriba, siendo ellos más del norte. Y hay una zona en los Alpes que es un lugar de paso. Al sur están los etruscos todavía, están allí. Entonces, bueno, pues ya había empezado a comerciar con ellos. Entonces, bueno, saben que hay riqueza, saben que más al sur hay tierras muy buenas, en el Valle del Po exactamente, muy fértiles, regadas por el río. Y, bueno, pues empieza esta invasión comercial primero, que dio lugar también a la cultura colaseca, que también utilizaron escritura, siendo celtas, utilizaron la escritura etrusca. Pues se asientan, los etruscos ya se sienten un poquito invadidos, piden ayuda a sus enemigos romanos, que, o sea, fíjate cómo tenían que sentirse. Y ahí es cuando ya empiezan los problemas de los celtas, porque despiertan enemistades que a la larga
le costará la vida, la historia, la tradición y todo. Sí, es que invadir Roma y Delfos no les sentó nada bien a los romanos. El tema es que podían haberlo hecho mejor. Lo que pasa es que como ellos no tenían ese sentimiento de tierra, de nación, más allá de lo que era la tribu, la zona de caza, la zona de minas o de cultivos, pues llegaron a Roma, les fue facilísimo entrar en la ciudad, estar allí pues algunas semanas robando, asaltando y después pues simplemente largarse. Se podrían haber instalado y haber dirigido un nuevo imperio, pero es que sus ideas no eran más que de terruño, y claro, empezar en un imperio pues era como demasiado fuerte para ellos. De todas maneras, o sea, aún así realizaron una expansión enorme. Bueno, si fueron al sur, pero bueno, lo ha dicho también un poco Manuel Medrano hace un ratito, hay un cambio climático. Hay un momento que hay un cambio climático hasta el punto que el Danubio se seca. Es decir, ellos no tienen agua. Es decir, las condiciones climatológicas, la agricultura, la ganadería a la que estaban ellos dedicados, no tienen ya su modus vivendi y entonces tienen que subsistir. ¿Cómo subsisten? Yendo a zonas más cálidas, yendo a zonas donde ellos creen que pueden prosperar. Entonces, eso que no se cuenta muchas veces, ese cambio climático original, en fin, por unas circunstancias que todavía se están un poco por estudiar, lo que hace es que seca el Danubio y bueno, imagínate la cadena de consecuencias que eso pudo traer. Entonces van poco a poco expandiéndose, pero por una cuestión de supervivencia, no por una cuestión expansionista, no por una cuestión guerrera, es porque no les queda más remedio, a diferencia un poco de los vikingos posteriormente, que bueno, sí lo hacen un poco también porque no, pero también hay les gustaba comerciar. Hay un factor que mezcla comercio con expansión con riqueza, es decir, ellos descubren que las ciudades del sur del mundo mediterráneo grecolatino tienen unas riquezas para ellos inalcanzables en el mundo en el que viven de pastoreo y de campos lluviosos y verdes. Entonces ellos van al sur porque saben, por ejemplo, y esto es muy poco conocido, los que saquean Delfos, ya que lo has citado en Grecia, vuelven a sus orígenes en el Pirineo de Narbona. O sea, se vuelven hasta el occidente europeo de nuevo. O sea, fíjate qué trayectos, qué longitudes, qué distancia. Los galos acaban en el interior de Anatolia, de Turquía actual, los gálatas, porque empiezan a operar también como mercenarios de los ejércitos helenísticos. Entonces, claro, es decir, eso les va moviendo, les da la posibilidad de ver cosas nuevas, y una vez que tú ves algo nuevo y ves que hay otras vidas, hay otro mundo y es mejor que el suyo. Exacto, que es mejor. Eso te va empujando también a hacer otro tipo de vida y otro tipo de... Descubres que, bueno, que hay cosas que se pueden mejorar. Claro, eso obliga a los romanos a una reacción brutal, que es el miedo que tienen permanentemente a repetir la batalla de Lalia del 390 y el saqueo y destrucción por Breno. Eso los romanos no lo olvidan nunca, y los romanos eran unos tipos bastante malos, malvados cuando se vengaban. ¿Quién lo paga? Vercingetorix, la batalla de Alesia, lo paga y con creces. O sea, de hecho es que es verdad que llegaron a Roma y luego los romanos acabaron en Escocia, con lo cual realmente la respuesta romana era también complicada. el tema del Atene, allí no fue falta de recursos, justamente fue los buenos recursos. Claro, es que había más excelentes, materiales magníficos. Había mucha gente, demasiada gente. La gente se olvida que una de las grandes aportaciones de los celtas a la historia de la humanidad es la cota de Maya. Claro, pero la Atene es del siglo IV antes de Cristo, que es el último periodo. Cuando hablo del cambio climático estamos hablando del siglo XI antes de Cristo. Es decir, es a partir de ahí cuando empieza la expansión y cuando ya se empiezan a sentar en estos dos yacimientos arqueológicos, ¿no? En Hallstatt y la Atene. Por cierto, un pequeño inciso. Cuando empieza realmente la celtofilia, es decir, cuando empieza otra vez la animación por esta cultura, en fin, por estos clanes, estas tribus, es cuando en 1848 se descubre ese primer yacimiento de Hallstatt en los Alpes. Vamos, en los Alpes austriacos. Y entonces lo que ocurre es algo muy significativo. Hasta ese momento se contaban leyendas más o menos, bueno, pues románticas, ¿no? Pero desde ese momento que empiezan a aparecer cascos, armas, huesos, y eso que también se les incineraba, casi todos, pero bueno, también hubo enterramientos, empieza a surgir esa celtofilia, esa animación, ¿no? Un poco por la cultura celta, hasta el punto que 5 años después, cuando se descubre la Atene, son 5 años después, resurge de tal manera incluso el nacionalismo de los distintos lugares donde se habían aposentado los celtas. Pero ahí hay un papel muy importante que juega Francia. Francia, que es quien sí se considera que tiene porque fíjate, son ellos, a pesar de que el celtismo en el siglo XIX estaba relegado, como actualmente, a las costas occidentales del mar Atlántico, de Bretaña hasta las islas escocesas o Irlanda, son los franceses los que, con la idea de que los galos son sus antepasados, a pesar de la cuestión latina, crean todo un mito en torno al celtismo en un mundo que no es céltico, porque ni lo es Hallstatt, que ya era germánico completamente, ni lo es la Atene, que estaba justo a caballo del mundo germánico latino, ni lo es Francia, que son latinos también. Entonces, al final lo que hacen es buscar un antepasado que tú has perdido para intentar contraponerlo a lo que ellos empiezan a ver como una amenaza seria, que es la germanización de una Alemania unida.
que es lo que les empieza a dar miedo. Entonces, frente a eso, vuelves de nuevo a crear todo un mito, en el siglo XIX romántico precioso, de un mito ancestral, de unos galos maravillosos que han creado la dulce Francia posterior, y se olvidan en parte de que incluso su nombre es germano, Francia. Sí, pero surge, fíjate, que a partir de ese momento, como 3 mitos, 3 héroes que luego se van ampliando gracias al nacionalismo que va pero surgiendo. También en esa época en es cuando surge en España. Viriato por una parte, claro, los lusitanos, eso es. Vercingetorix por parte de los galos y Boudicca por parte de los britanos. Numancia, todo eso nace en el 19, el mito. Bueno, también habría que incluir a Cartimandua de Inglaterra, por ejemplo. Fíjate, de ingleses que vuelven a mitos británicos de un mundo que no existe. Arturo es un rey celta. Es decir, los ingleses acogen dentro de su mitología inhistórica, en el sentido de que se va al margen de la historia real, la leyenda de un rey que no es de los suyos, no es un sajón. Es decir, los malos en la leyenda de Arturo son los sajones, pero es que los ingleses son los sajones. Es un tema curiosísimo de adopción de lo que sería el espejo de tu enemigo, una cosa muy curiosa. Bueno, pues estos 3 grandes héroes de los que hemos hablado, pues tuvieron el enorme valor histórico de hacer algo que era prácticamente imposible, es unir a las tribus contra un enemigo común. Era algo que nadie había hecho antes. Ellos lo consiguen en momentos históricos muy similares, muy paralelos, cada uno en su país, y el resultado es el mismo. A pesar de todo, pues la disciplina, el orden del ejército romano, de las legiones romanas, se impone a la fuerza bruta. Seguramente eran individualmente muchísimo mejores guerreros, pero el enfrentarse a una legión romana no es lo mismo, que no se puede hacer desde la fuerza bruta individual o juntándose 4 brutos allí con palos. No, porque ellos estaban acostumbrados precisamente, o sea, eso les despistaba muchísimo que hubiera un ejército totalmente organizado, porque ellos era la fuerza bruta y las guerrillas. Bueno, también aquí hay una cosa que forma parte del mito, y ahora es que esto está estudiando últimamente los últimos 15-20 años muchísimo. La resistencia de pueblos, por ejemplo los pueblos hispánicos, tanto íberos como celtíberos o celtas, o como lo querías llamar, a Roma, es compleja. Es decir, nadie se enfrentaba así como así una legión romana en campo abierto, y en España ocurre constantemente, lo cual demuestra no solamente que tienen una gran tradición en parte como mercenarios, conocían los sistemas de combate de guerra helenísticos o romanos bastante bien, sino que encima su armamento era de bastante buena calidad y tenían buenos líderes y estaban bien organizados. Es decir, a Roma le cuesta mucho imponerse a los celtas. Hecho, ahora bien, comete lo que hoy llamaríamos un auténtico genocidio. De hecho, Roma lo que hace es adoptar la espada que tienen los celtas. Sí, bueno, es una versión de la espada hispánica, sí. Claro, porque la adoptan en parte, sí. Porque ellos tenían mucho mejor acero. Por ejemplo, se comentaba que ese acero lo hacían a base de unas láminas y tal, que las metían hasta que se oxidaban para que perdieran sus impurezas, ¿no? Sí, creo. Sí, bueno, eran las espadas doble filo y se caracterizaba sobre todo porque por el mago tenía una especie como de cuernecillos y tal, que es lo que... Eso son las calcáticas, las antenas, de todas maneras, no quiero que nos centremos demasiado en esa parte, porque bueno, el tema de los celtas, hemos estado hablando de la parte histórica, de esa parte también beligerante, sobre todo también debida a su expansión, pero sí que me gustaría abarcar otros campos, como por ejemplo el campo de cultural y sus costumbres. Y dentro del campo de cultural vamos a escuchar esto. Y decía esta música precisamente porque, bueno, el grupo es Barrule y tiene una curiosidad de esa música, y es que está cantada en manés, ¿no es así, Manuel? Así es un idioma que en los años 60 se dio por extinguido, porque se murió la última vieja, creo que era una mujer, que lo hablaba en la isla de Man. Pero ahora actualmente pues artistas, músicos, poetas y tal lo están resucitando. Y entonces yo estuve en el Festival de Lorient el año que fue la isla de Man el país invitado. Y bueno, pues en el 2015 y este grupo tocaba allí, eran los que tocaban, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando hacían la presentación. Dice, bueno, esta canción la vamos a cantar en nuestro idioma vernáculo. Y bueno, compré el disco justamente porque para mí era una cosa muy exótica. Entonces es una lengua goidélica, ¿no? Sí. Emparentada con el gaélico irlandés. Claro, porque cuando estamos hablando de su lengua,
lengua, teníamos que hablar no de un idioma, sino de varios idiomas. Ahí, o sea, esta canción, por ejemplo, está cantada en manés, pero los idiomas celtas, gaélicos, etcétera, eran varios. Sí, de hecho, los actuales son derivación de dos ramas principales. Uno es el irlandés escocés manés y otro es el de Cornualles Bretaña. Entonces son dos ramas que bueno, imposible de congeniar ahora. En su tiempo tal vez se podían entender entre ellos, ahora ya... El celtíbero, por ejemplo, se parecía más en un idioma goidélico, se parecía más al irlandés que al galo, por ejemplo. Sí. Y dentro estamos hablando de esa lengua, pero bueno, ellos dejaron una huella que hoy en día, bueno, pues podemos ver en infinidad de símbolos. Tú antes, al principio del programa, Jesús, mencionabas el triskel, por supuesto, pero hay un montón de símbolos que la gente incluso utiliza en tatuajes, etcétera, etcétera, que no sabe realmente lo que son y que forman parte de su cultura, de su mitología, etcétera, porque ¿por qué eran tan profusos en símbolos, en este tipo de símbolos? Pues básicamente por estética, yo creo. Aparte de las creencias, eran muy artistas. O sea, Irlanda, fíjate, como prototipo de donde han quedado las leyendas y del que más sabemos de la vida celta gracias a los libros escritos, pues es un país de artistas. O sea, se expresan tanto con la música como cualquier cosa de artesanía. Entonces, estos símbolos, aparte de su significación, pues es que eran cosas muy bonitas. Entonces, le podía gustar a cualquier pueblo. Y de hecho, pues ahora vemos estos triskeles que colgando de cuellos o en camisetas de gente que bueno, pues yo lo llevo porque me gusta simplemente, no le vas a pedir que te haga una interpretación. Para mí un triskel está basado sobre todo, aparte de, puede haber cientos de interpretaciones y seguramente todas buenas. ¿Tres cabezas? Es que ellos tenían un sentido trinitario de las cosas. Sí. Igual que nosotros es binario, pues la noche y el día, tú y yo, cosas así. Ellos lo hacían en torno a tres. Claro. Entonces, una de las cosas que lo encontraron muy fácil los que fueron a predicar el cristianismo es que algo tan difícil de hacer entender, que era el misterio de la Santísima Trinidad, ellos lo comprendían perfectamente porque ya tenían dioses trinitarios. Claro. De hecho, la bandera de la isla de Man, sí, la tinacria, es un triskel. ¿Y la bandera de Sicilia cuál es? La tinacria, que es un triskel pero con piernas. Sí, entonces esto del sentido triple, pues imagínate, para nosotros hablamos de la noche y el día, pues ellos decían la noche, el crepúsculo y el día, porque el día empezaba justamente a la puesta de sol. Esos dioses estaban además divididos en triadas también. Sí. Entonces ese concepto de tres se me representa con los trieles, las trisquetas, que son otras variantes. Tienen un montón de variantes que todas son lo mismo, pero expresado de manera artística distinta. Posiblemente el símbolo más conocido es el triskel, yo creo, de cuando se hace alusión. Conocido. Luego las variantes del lábaro, el lauburu, en fin, todo eso. Sí, bueno, el lauburu que son símbolos solares en el fondo. Claro, pero el triskel en este caso también lo sería. Claro, para mí sí. Porque el lauburu sería un símbolo solar y un símbolo de protección. Las cuatro cabezas. Además de lo estético, eso está claro. Pero yo voy siempre más allá. Es decir, los celtas, además lo hemos demostrado y yo creo que queda claro, ¿no?, con la entrevista que le hemos hecho a Manuel Medrano. Es decir, cuando tú colocas dientes de jabalí es por algo. O sea, tiene también un simbolismo, no es una cuestión solo ornamental. Si colocas cuernos de ciervo es por algo. Si colocas un triskel en un determinado lugar es por algo. Es decir, ese simbolismo que ellos tenían era fundamental. Cuando colocaban sus cabezas en las crines de los caballos, eran las cabezas no de cualquier mindundi, sino de los jefes, de los que habían ellos derrotado, porque se pensaba que en la cabeza estaba también su fuerza. Cuando daban un nombre provisional y luego daban un nombre auténtico, es porque pensaba que saber el nombre auténtico de un niño o de un dios, pues que otorgaba poder, y por lo tanto también manejaban muy bien los nombres que daban tanto a sus criaturas. O sea, todas esas cosas que se utilizan, por ejemplo, en el ámbito de la magia, incluso el verdadero nombre de... Ellos lo utilizaban perfectamente. Para ellos era algo normal. Totalmente normal. Igual que, por ejemplo, cuando morían, bueno, había distintos enterramientos, ¿no? La incineración era uno de ellos, pero uno de los enterramientos que se hacían en determinadas zonas de Europa era enterrarle en el mismo árbol que habían plantado el día que había nacido. Es decir, un nacimiento equivalía a la semilla de un árbol que cuando germinaba y prosperaba, cuando moría esa persona se le enterraba en el árbol, en el tronco, en las raíces, porque una vida estaba asociada a la otra. O sea, esos cultos dendrogalácticos son preciosos, en el sentido de que ellos no tenían tampoco templos. El templo era la naturaleza, los nemetón. Claro. Ahí es donde quería ir a parar, porque para los celtas sus divinidades
abarcaban todo lo que eran cualquier faceta de la vida y, por supuesto, estaban en cada objeto, cada ser animado, fuera un árbol o un animal, etcétera, etcétera. Es decir, la propia naturaleza estaba llena de dioses. Se habla de que, poseían, según se han hallado, pues unos 300 dioses, de los cuales... por lo menos de los que están escritos. De los cuales 200 ni tan solo se vuelven a repetir. Bueno, y de esos conocemos 10. Sí, puede que haya miles. Yo es que también tengo la idea de que a lo mejor no eran dioses, sino espíritus. Sí, espíritus de antepasados que por algún motivo se habían introducido en un árbol, en una roca, pues en un manantial, y que desde ahí hacían una función de protección de su pueblo. Pero se le puede asociar a dioses, pero más a espíritus familiares, no a tal nivel de panteón. Y ahí tenía mucho que ver los clanes, me imagino. Sí, cada clan tenía su antepasado común y sus creencias comunes, y cada tribu, y bueno, incluso cosas familiares, meramente familiares. Con lo cual, su religiosidad era ampliamente animista. Sí, muchos lugares de culto pues incluyen un árbol, una roca y un río, o una fuente de agua, no necesariamente un río. Y estos lugares suelen ser medicinales, sanadores. Entonces, yo lo he visto en algunos lugares, incluso tan alejados como Estonia, pero claro, cultos antiquísimos que tienen que ver con los eslavos, que bueno, no tienen mucha relación con esto, y tienen allí pues un árbol donde la gente todavía va a dejar trozos de tela donde dejan su enfermedad, esperando que el espíritu de ese árbol, no el dios, sino el espíritu de ese árbol concretamente, pues interceda para quitarle la enfermedad. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes los árboles para la cultura céltica? Porque vienen en un mundo de bosques. Hombre, a ver, porque para ellos era su templo. Claro. Los Nevetón, los bosques sagrados. Sí, ellos vienen en un mundo de bosques. Y los árboles sagrados también, no todos los árboles, pero bueno, es verdad que ese famoso calendario de Coligny y tal estaba basado mucho en los árboles y cada uno estaba asociado a un determinado mes y eran árboles sagrados prácticamente todos, empezando por el roble, por la encina, el tilo, el fresno, que eran como sus árboles más potentes. Pero ellos era fundamental. Es decir, el serval era el de los druidas, el que para hacer el bastón o el bastón más o menos mágico. Bueno, el tejo también se utilizaba. El tejo se utilizaba, incluso lo utilizaban algunos suicidios rituales, un poco bebían el tejo, que es tóxico también, y las palmaban. Los cántabros tomaron veneno de tejo cuando se sintieron ya rodeados totalmente por los romanos. Muchas de las costumbres, por ejemplo, que se hicieron posteriormente, me refiero a la Edad Media aquí en España y que ahora todavía se mantiene, por ejemplo, el árbol de Guernica, un roble, parte proviene de ahí. Muchas de las asambleas se hacían alrededor de un árbol sagrado, de un árbol maestro. Entonces se hacían las asambleas porque se pensaba que el espíritu protector de ese árbol infundía ese agua en ese espíritu, esa inspiración, esa musa divina para que tomaran las decisiones más correctas. Y luego los cultos que hay dendroláticos, por ejemplo, el día de mayo, o sea, el día de Beltane, cuando se corta o se tala un árbol y se lleva al pueblo, eso es una costumbre céltica totalmente. Incluso se ha dicho de forma exagerada que nuestra costumbre del árbol de Navidad procedería de ahí. Es un poco exagerado porque ya San Bonifacio se encargó un poco de erradicar esa herejía pagana. Pero bueno, en el fondo, esas ganas que hay ahora de abrazar un árbol y de comunicarte un poco con el espíritu protector del árbol, sí que viene un poco del mundo celta, porque ellos estaban totalmente convencidos que era así, sobre todo a través de los druidas y sobre todo a través de los rituales del muérdago y de las propiedades medicinales que conocían perfectamente. No lo olvidemos, los druidas sobre todo y los celtas por extensión tenían unos conocimientos medicinales mucho más potentes de lo que nos imaginábamos. Conocían la cirugía, conocían la trepanación de los cráneos y conocían cuáles eran las plantas que curaban y cuáles eran las plantas que mataban. Eso no lo olvidemos porque es fundamental para entender un poco esa, vamos a llamarlo, esa cosmovisión, hasta el punto, y es un pequeño dato, ¿no? Los druidas manejaban, eso lo cuenta muy bien Manuel Velasco en su breve historia de los celtas, manejaban perfectamente la voz, sabían que la voz puede sanar y la voz puede matar. Entonces, las tonalidades de voz, los susurros, los gritos que daban para curar determinados enfermos, una de las funciones que hacían los druidas, era fundamental. El sonido, el poder de la música. No llegaban al nivel de las creencias indias, pero sí, hay la base sánscrita, hay una base indoeuropea original del poder del mantra, el poder del sonido de la voz, del control,
A ver, hay un detalle Bueno, interesante. también sus idiomas también son más que de, digamos, de sílabas como podemos establecer el nuestro, es más de sonidos, incluso más gutural, ¿no? Sí, pero son idiomas muy parecidos, muy emparentados con el nuestro. De hecho, de la rama más próxima que existe a los idiomas latinos es la suya. Sí, de hecho, los celtas hablaban también el latín y el griego. Claro, sin no, pero problemas. eso no era, aparte eran idiomas relativamente próximos, es decir, está más cerca de lo que hablamos nosotros un idioma céltico que el alemán, por poner un ejemplo. No, pero digo que los cuatro grandes grupos indoeuropeos del continente europeo, es decir, los celtas, los eslavos, los germanos y los latinos, tenían todos en el fondo los griegos y los ilirios, digamos que los aparto un poco. Todos los que están en el entorno occidental tenían una auténtica obsesión con los árboles y con el mundo de los bosques cerrados de los que provenían. De ellos deriva toda la parte de sus creencias y toda esta estructura cosmogónica del mundo. Luego, cuando abordan o llegan a otros lugares, esas creencias las llevan, claro, pero les influye de una manera decisiva. Hay un mundo... Es decir, de hecho, Roma lo que intenta Julio César y sus seguidores es extirpar de la manera más radical posible las fuentes del conocimiento, los colegios druídicos y lo que nutre el espíritu del pueblo, es decir, destruirlo al máximo. Mira, dos cosas que es la manera de utilizarlos. Arrasar, talar los bosques sagrados y encontrar la piedra fundacional. Encontrar la piedra fundacional era la clave porque quitabas la identidad de ese pueblo. Habéis citado a Man. Es decir, a los romanos se les convierte en una obsesión en Britania el destruir la isla de Anglesey. Anglesey, Inismonan. Claro, Inismonan, que es la obsesión porque sabe que es donde están refugiados los druidas que conspiran, por decir una manera, permanentemente contra el dominio romano en la isla. Lo que pasa es que yo creo que ya estos romanos, o sea, estos druidas, muy ya no son esos, son modernillos. Sí. Ya no tienen poder. O sea, claro, el que se les llegue este enemigo tan poderoso y ellos no puedan impedir hacer nada. O sea, las leyendas, claro, las cosas que se atribuyen a las leyendas las podían haber usado contra los romanos, pero parece que ya esos poderes ya han desaparecido, no lo tienen. ¿Hubo druidesas? Sí, se llamaban Mandrui y sabemos por las leyendas irlandesas que ocuparon grandes posiciones sociales. Podían ser... Aparte había colegios de medicina, entonces parece que era donde más había este tipo de druidesas, donde podían hacer, se han encontrado instrumental quirúrgico, podían hacer trepanaciones, cesáreas y cosas de este tipo. Y también, por lo que he estado leyendo, también eran guerreras. Sí, se tenía un gran... Bueno, de hecho, creo que era Estrabón que en los escritos publica el que, vamos, las mujeres celtas, las mujeres guerreras, daban verdadero pánico. Sí, así es. No es que había ejércitos de mujeres, tampoco vamos a caer en este tema, pero cuando llegaba el enemigo, pues ellas hacían lo que había que hacer. Hay una película que muy bien. Hay una película que es muy mala, que se llama Druidas, que es sobre Vercingetorix, en la cuando van a asaltar pues uno de estos poblados, ellas están encima de las fortificaciones y se sacan los pechos al aire para asustar, bueno, gritarles, insultarles, decirle cualquier cosa a los romanos. Supongo que esta manera también era una manera de combatirlo. De distracción. Bueno, estos legionarios que están llevan no sé cuántos meses aquí, vete a saber, con mucha disciplina, con mucha cosa, pues ahora con mucha hambre. Les enseñamos los pechos y por lo menos lo distraemos mientras nuestros hombres van a la escaña. ¿Hubo soldados celtas que en algún momento guerrearon desnudos? Sí, eso quedó también escrito, una cosa le resultaba muy exótica a los romanos y a los griegos que los vieron. Y bueno, pues esos infundían más terror que si fueran vestidos. Claro, colgando ahí de esa manera. No, es que es extraño. Es decir, de hecho, en Telamón, por ejemplo, en la última gran batalla contra los celtas en Italia, que la última victoria romana poco antes del comienzo de la Segunda Guerra Púnica, se sabe que algunos grupos hacen esto. Ellos entendían, los propios romanos se dan cuenta que dentro de sus enemigos corresponde a grupos más primitivos, más atrasados, pero les condicionaba mucho como sorpresa, porque realmente era un suicidio, obviamente. Mira, Diodoro dijo desnudos, de la misma manera que sus guerreros en la batalla se muestran... pero bueno, esto es cuando habla de los druidas. Entonces, desnudos de la misma manera que sus guerreros en la batalla. Ya los cita así. Porque vio también que los druidas hacían rituales desnudos en el bosque. Y bueno, pues también hubo un romano que se hizo famoso porque le salió, cuando iba a enfrentarse con la línea enemiga de los celtas, le salió uno de ellos desnudo pidiéndole un duelo personal. Sí. Y entonces tuvo que desnudarse también y combatir. Él ganó él. Y después, bueno, pues se hizo famoso porque había cometido desnudo en un duelo. Un combate singular, ¿no? Combate singular, exactamente. Eso aparece en las leyendas. Sí, en las leyendas romanas y griegas. Y griegas. Y tiene además una palabra que es que la estoy buscando.
Ahora, en cuanto la encuentre, la voy a decir. Bueno, luego cuando se le representa en esculturas, el Gala moribundo y todo esto, se representa siempre desnudos. Es curioso. Hay dos estatuas de este tipo, que está uno moribundo y otro pues suicidándose, pues se representa así. Y encima del escudo. Sí, encima del escudo para no morir en territorio extranjero, en tierra extraña. Entonces, cuando sabían que iban a caer... Mientras encuentras esa palabra, Manuel... Bueno, aquí está, Gesatae. ¿Cómo? Gaesatae. Toma. Es una palabra que no es para recordarla todos los días. Gaélico puro, ¿no? Sí. No, una pregunta que posiblemente despiste y fascine a los oyentes, porque posiblemente no sepan esa vinculación. Hablamos del dios Lugh, ¿no? Dios Lugh, el dios de la luz, pero también un dios de la fertilidad, un dios que ha dado distintos topónimos, entre ellos Lugo. ¿Qué vinculación tiene este dios céltico, uno de los principales de su panteón, con el Camino de Santiago? Bueno, pues yo tengo entendido que antes de ser el Camino de Santiago era el Camino de Lugh, o la Senda de Lugh, o alguna variante de este tipo, y que ya había peregrinos en aquellos tiempos que iban a buscar la muerte del sol allá en el oeste de Europa, en el Finisterre, el final de la Tierra. Sí, entonces, de alguna forma se asocia también al final de Cornualles, ¿no? Sí, es que hay varios, otro Finisterre. Hay varios Finisterres, que a todos se llaman el final del mundo, el final de la Tierra, el final de lo que sea. Pero de influencia celta, los dos. Sí, no hay más de dos. Hay unos 4, ¿no? Cuatro, yo creo que 4. Hay uno en Cornualles, Bretaña, y en Irlanda creo que hay otro más. Sí, y es verdad que todos se asocian al mundo céltico porque es que el mundo céltico vivía en las esquinas. Vivía en las esquinas atlánticas. Literalmente. Por lo tanto, el primer Camino de Santiago, cuando se llamaba Cadena de Lugh, ¿era de los celtas? Era celta. Pero vete a saber, no era anterior. Vete a saber si ellos heredaron el Puede tema. Que fuera anterior, sí. Sí, yo diría que me inclino por eso, que era anterior. Bueno, son casi las 11:30 de la noche. Escuchamos una pequeña pausa y nos vamos, ya que estamos hablando de Camino de Santiago, vamos a hablar también de unas rutas antes de hablar de las fiestas. Manuel, ¿qué rutas podemos encontrar tanto en España como en Europa de esas huellas del pasado celta? Bueno, pues las rutas que a ti te dé la gana elegir yo, porque hay tanto que bueno, yo me hice la mía a lo largo de años, pero vamos, sin ningún orden ni concierto, simplemente pues bueno, pues hoy mira, hay un festival el de Lorient en Bretaña, pues mira, tengo la oportunidad de ir allí. La oportunidad me la dio también cierta compañía aérea que inauguraba vuelos a la ciudad más cercana, que es Nantes, y si sacabas el billete con antelación, pues te salía muy barato. Entonces, a mí me lo sirvieron en bandeja el hacer este viaje. Bueno, fue un festival en el 2015 para mí importantísimo. Es un festival básicamente musical, es el leitmotiv. Luego hay más cosas, pero es básicamente música de lo que llaman naciones celtas, en las que incluyen Asturias y Galicia, que siempre son países invitados. Luego otro país invitado, que puede ser uno de ellos, otro donde hubo inmigración de estos países. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el país invitado fue Australia, donde hay, bueno... Pues había más irlandeses en estos Estados Unidos que, que en Irlanda, obviamente. Y a mí me llamó mucho la atención de que uno de los pabellones, el más grande de todos, justamente, era de un lugar que a mí no me sonaba de nada, que era Acadia, Canadá. Un pequeño lugar de Canadá, que yo les pregunté que si tenía que ver con Quebec y me puso una cara como diciendo no. ¿Sabes? Hay una historia muy curiosa, lo bueno como anécdota. Los acadiens franceses que vivían en la zona del Bajo San Lorenzo, los ingleses los expulsaron, los echaron a todos. De hecho, la población que hay ahora es principalmente de origen anglo-escocés, pero los echaron y para refugiarse marcharon a Luisiana.
Son los cayuns de los pantanos. Es una corrupción de la palabra cayún. De todas maneras, creo, además, que era con esta localidad, con Arcadi, donde han ido, de hecho, diversos músicos y artistas para beber parte de las fuentes, las raíces musicales de ciertos, no sé cómo... Sí, era más acá bretón, más que este sitio. Allí, bueno, es que tenían músicos todos los días. Estos festivales es un sin vivir, si te gusta la música, porque es que puedes tener en un momento dado 10 actuaciones distintas en la misma hora, cambiando de sitio. Bueno, entonces, yo cuando me acercaba a este pabellón de Acadí, pues los músicos casi todos cantaban en inglés y country. Digo, bueno, country, por favor. Nada de gaitas, nada de que recordase mínimamente a Bretaña. Pasa que este lugar mantuvo, a través de los comercios de barcos y tal, mucho contacto con Bretaña, especialmente. Entonces, allí son muy apreciados y siendo el pabellón más grande, estaba siempre lleno, siempre lleno. Y aparte de lo que podía ser esa ruta de festivales más musicales, más festivas, ¿podríamos seguir alguna ruta que pueda resultar interesante, pero más centrada en sitios arqueológicos? En sitios arqueológicos me alejé un poquito de las rutas normales para ir a Salzburgo, justamente, para ver el origen de todo. Allí se pueden visitar minas de sal, que no exactamente como las que había, pero te puede hacer una idea de algo más rudimentario de lo que se muestra actualmente. Las que se pueden visitar pues son a lo mejor del siglo XVIII, que ya no se trabaja en ellas. Pero hay pequeños museos donde se puede ver otras cosas que no vas a ver en los museos más cercanos. Aquí tenemos museos muy importantes como el de Lugo, el de Numancia, el MAM de Madrid, donde hay... El Museo Arqueológico de La Coruña también. El Arqueológico de La Coruña, sí, muy interesante. Sí, también. Pero en este sitio pues tienes otra forma de vida muy ajena a la de aquí, a nivel de, pues las espadas pueden ser las mismas, es la misma empuñadura con antenas, eso es casi universal en todo este mundo, pero luego pues te ves los objetos rituales, objetos ornamentales, pues totalmente distintos a lo que se ve por aquí. Allí en ese pequeño sitio pues tenían eso que he mencionado antes, los picos de piedra, que bueno, yo no me imaginaba que trabajasen con picos de piedra. Y bueno, pues así, lo hacían así. Ves zapatos que se han encontrado enteros, conservados entre la sal. Hay otro pequeño museo, estos son pequeñísimos y en ciudades que hay que alejarse un poquito de la ciudad grande. Otro, la zona de Stuttgart, que es donde se encontró una tumba totalmente intacta. Entonces han hecho un pequeño museo exactamente con una recreación de todo el interior de la tumba, tal como se encontraron la persona y los objetos. Entonces es una cosa preciosa de museo, tan pequeñito y tan... ¿Y por la zona de Dinamarca? En la zona de Dinamarca, ahí es que hay pueblos que nunca se sabe si son celtas o son un poco germánicos o qué. Entonces, ahí te encuentras el gran objeto celta, que es el caldero de Gastrup, en el Museo Nacional en Copenhague, pero no es un sitio para buscar cosas celtas realmente. Tienen también carros solares. Es que es de una época que, bueno, debía haber una fusión de pueblos. De allí salieron de Jutlandia, pues salieron los jutos. Teutones y los cimbrios. Sí, un poquito más abajo, los anglos y los sajones, y los jutos ya de la zona de Jutlandia. Pues bueno, hubo una mezcolanza entre celtas que pudieron quedarse allí persistir más tiempo, mezclándose con estos pueblos germanos y haciendo alguna cosa mixta. Entonces sí, hay objetos muy buenos, pero que no les puedes identificar exactamente. Y ya aquí en España, pues aparte de los museos que hemos mencionado, tanto el MAN, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Lugo, el de A Coruña, ¿qué lugares arqueológicos tú crees que se conservan con mayor claridad o en mejor bueno, estado? Pues ya aquí nos ha hablado aquí el amigo antes de Ulaca. Entonces, en la zona de Ávila hay unos cuantos. Numancia también. Sí, entonces en Numancia, lo que vemos de Numancia, que antes no lo vendían como la ciudad, los restos de la ciudad celta, ahora resulta que lo vemos restos de la ciudad romana posterior. Sí. O sea, hay que poner las cosas en su sitio. Entonces, hay que subir al norte también, hay que ir a Galicia. Me encantó ver el de Santa Tegra, el Castro de Santa Tegra. Es un lugar maravilloso. Ves desde allí, por un lado, el Miño y la que hace de frontera con Portugal, por otro lado el mar, por otro lado un valle lleno de campos cultivados. Tiene su pequeño museo y sobre todo
tiene pues el enorme recinto que ocupaba la muralla, las casas internas con los zócalos de piedra, un par de casas reconstruidas. Pero aquí también tenemos que hacer el inciso, esto también es época romana. O sea que original de Celta. Ya. Aquí esta población pues se hizo. Bueno, ves una casa cuadrada en medio de esta, que era del jefe romano que controlaba la producción. Aquí llegaban barcos desde el sur con vino, aceite, cosas así, y se llevaban sal, porque aquí por lo visto explotaban unas salinas que hay justamente al lado del mar. Entonces, para mí es fundamental. Después se puede ir a los asturianos. Los vasos asturianos no son fáciles de llegar. Hay que hacer algún esfuerzo. Bueno, lo bueno cuesta. Lo bueno hay que cuesta, hacerlo. sí. Claro que sí. Además, si no hay esfuerzo, el viaje no merece la pena. Totalmente de acuerdo. Se nos acaba el tiempo. Manuel, muchísimas gracias por haber compartido tus conocimientos con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Vale, pues encantadísimo y bueno, pues cuando queráis volvemos a... Tendremos en más ocasiones. Seguro que sí. La Escóbula de la Brújula. La Biblioteca de Alejandría. Continuamos, en este caso, abriendo estas puertas de la Biblioteca de Alejandría, nuestra biblioteca particular, para dar la bienvenida de nuevo a un gran amigo, don Pablo Villarrubia. Muy buenas noches. Amigos, siempre un placer inmenso estar con vosotros, reírnos un poco, aprender con vosotros también, que es lo fundamental. Y con este programa maravilloso, ¿eh? Siempre hay que aprender, siempre hay que aprender. Es uno de los leitmotiv, yo creo que de la vida, y por supuesto de la de todos de aquí, pero siempre hay que estar aprendiendo. Bueno, eres doctor en Ciencias de la Información, escritor, reportero en Cuarto Milenio y, por supuesto, un viajero incansable. Y fruto de todos estos, de alguno de estos viajes, ¿no? Es el libro que has publicado, ha salido, yo creo, a la luz hace un mes y medio o algo así. Menos todavía. Menos todavía. 20 días. Que es Rumbo a lo desconocido, publicado por la editorial Odeón. Y y en este libro, además con el subtítulo Viaje a las fronteras de lo insólito. Haces un recorrido por los 4 continentes buscando todo eso, lo insólito. Casi yo creo que se convierte en un diario personal de todas esas rutas. Pero de uno de esos viajes alucinantes debió de ser el que hiciste por la Amazonia venezolana, el de Autana. El mítico Cerro Autana, otra montaña sagrada, ¿no, amigos? Que... la visitó a principios de los 70 Félix Rodríguez de la Fuente. Exacto. Es un documental, la montaña sagrada de los indios Piaroas. Que va en helicóptero. Exactamente. Y que además a partir de ese momento prohíben que se suba a la montaña sagrada. Claro. Porque aparentemente dejó una huella indeleble sobre la vegetación muy frágil y también porque los mismísimos Piaroas vieron que su territorio sagrado era vulnerado de alguna manera por el hombre blanco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa montaña es donde van los maguaris, las almas de los muertos, principalmente los Piaroas, de aquella etnia que vive en Amazonía. Estamos hablando de la región del río Orinoco, el río Autana, y claro, ahí es la residencia, el lugar donde van las almas de los muertos, ¿no? Entonces es un lugar espectacular, pudimos sobrevolar con una avioneta, el Cerro Autana,
Y aparte de esto, no encontramos curiosamente, ninguna historia de luces populares, ¿no, Jesús? En otros lugares de la Amazonía sí, pero ahí no había ni una. Hombre, por ahí por el Brasil están los chupa-chupa, que son claro, peligrosas. Más al sur, más ¿no? al sur. Más al sur. Claro. Pero curiosamente en esta montaña no había siendo nada una de esto. montaña sagrada, tampoco no encontraste gente que dijera que había visto ningún tipo de, pero de luces como en curiosamente, otros sitios. Pero curiosamente hablan de la maldición de aquellos que de alguna manera atentan contra la Otana y de alguna manera también contra esas tradiciones. Y es que el hecho que cuando Félix Rodríguez de la Fuente o baja con helicóptero sobre la montaña, una tempestad eléctrica se desencadena en ese momento. Y de hecho uno de sus técnicos acaba alcanzado por un rayo y tienen que dejar inmediatamente la montaña y llevárselo a un lugar para ser atendido, ¿no? Por algún médico o por alguien, ¿no? Algún enfermero. Entonces esa es la famosa maldición. Dicen que aquellos que se atreven a usurpar aquel territorio acaban de esa manera, ¿no, David? Otra de las, en este caso una expedición alucinante que además me gustaría hacer a mí, y es la de Uyuni. Eso es una maravilla, el desierto de sal de Uyuni. No sé, Jesús, ¿no estuviste? No, todavía no he estado, pero vamos, Uyuni, tengo unas ganas. Está, que es el más grande de Sudamérica, ¿no? Pero es el más grande, tiene 200 kilómetros de punta a punta, y bueno, los astronautas, y es cierto, ¿no? Lo ven desde el espacio como un espejo gigantesco reflejando luz, y tiene mucha fama por ese aspecto, ¿no? Por los astronautas desde la órbita terrestre, y es un lugar poderosísimo porque también es un sitio donde hay unas mayores concentraciones de litio del planeta. Y ahí ocurre una serie de anomalías geomagnéticas muy curiosas, también alteraciones en la brújula, lo típico, ¿no? De estas concentraciones. ¿Lo pudiste comprobar? Sí, eso sí. Ahí y en otro lugar que hablaremos después, del Altai, son los dos lugares que aparecen en el libro donde habían alteraciones brutales geomagnéticas en la brújula, oscilaciones intensas. Pero también el Tunupa, que es el volcán que preside el corazón del salar, ahí sí es un lugar misterioso, y ahí sí encontramos también las famosas luces populares, las luminarias, las llaman allí luminarias, en las laderas de volcán, y que para desencantar, ahí Jesús conocerá ese tipo de tradición. Yo hablé con varios nativos que son quechuas, aymaras, que habitan, ¿no? Alrededor del salar y cerca de Tunupa, y ellos constantemente ven esas luminarias emerger de la tierra. Entonces una señora de allí, un habitante del salar, me dijo, mira, si quieres desencantar esta luz, que ellos consideran que donde hay esa luz hay un tapado significa un tesoro, algún objeto importante, una botija con algún tesoro, oro o no, depende. Entonces lo que hay que hacer es clavar un puñal en el lugar donde la luz sale o desciende, entra en la tierra, y de esa forma se desencanta ese tesoro, o sea que eres capaz de sacar ese tesoro y extraerlo. Jesús conocerá, aquí también Manuel conocerá historias semejantes. La tradición, ¿no?, de las Mãos de Ouro, ¿no? Las Mãos de Ouro también. Claro, las luces del tesoro, y ahí donde hay una luminaria de estas, no indica que haya un alma en pena, como en otras tradiciones, sino más bien un tesoro que está por descubrir en el momento adecuado, porque si no se produce la maldición. Exactamente, y esa es una de las tradiciones que hay en el Tunupa, el Salar de Uyuni, como digo, que es un lugar también muy peligroso, porque precisamente antes, cuando no había los GPS, ¿no?, hasta hace algunos años, la gente se perdía por allí y morían en ese desierto, a gente incluso de allí, del mismo lugar. Bueno, hay que decir que ahora puedes tener un GPS y morirte igual, pero de sed, sabiendo dónde estás. Eso sí, sabiendo dónde estás. O por alguna equivocación te manda, te caes en un pequeño cañón, te hundes y... Esto le ocurrió a una pareja alemana. Sí, aún así... que la palmaron sabiendo dónde estaban perfectamente. Bueno, gracias a Dios que hoy en día están los GPS, porque, a ver, las brújulas ahí no... Evidentemente no funcionan. No siempre, ¿no? Ya, pero te pueden hacer una mala pasada. Pueden hacer, y incluso la radio, o sea, emisiones de radio, yo intentaba sintonizar emisoras de radio y no podía, en el Salar, Eso lo pudimos comprobar. Es una cuestión magnética, geomagnética, por decirlo así, no por otro tipo de
fuerzas no tiene nada que ver. sobrenaturales. Lo que sí Exacto. que, y por lo que yo decía que me encantaría hacer esa expedición es porque en las laderas de la montaña hay unas cuevas con unos personajes hombre. especiales. Las momias, David y sus momias. Hombre, Pues exactamente. Pues aquí en el libro, en Rumbo de lo Desconocido, también hay alguna foto. Creo que sí que hemos publicado, porque el libro está todo con fotos en color, son unas 200 fotos. Bueno, todo Y el libro creo- es en color. En o sea, color y papel cuché, solo bueno, por lo menos quedó bonito, eso sí, no puedo negarlo. Y hay, creo que Jesús verifique, creo que hay alguna foto de alguna momia que las encuentras, bueno, hay unas cuevas, Estoy buscando. buscas algún guía de allí, alguna persona que viva en las aldeas cercanas y te llevan ellos mismos, claro, porque son lugares sagrados, ¿no? Y están las momias, entras en pequeñas cuevas y encuentras tres, por ejemplo, en una de ellas encontramos 4 o 5 momias allí dispuestas, arrimadas a una pared. Y están además con ropa, se ve todavía restos Estamos de ropa. hablando de momificación natural. Natural. O sea, natural. me imagino que por las propias condiciones, digamos, medioambientales y por estar, no sé si en la ladera del volcán, por el calor que podría producirse, ¿no? Exactamente. Y ahí están, como te digo, centenares de años llevan algunas, posiblemente 500 años, algunas 600 años, seguro, ¿eh? Con restos de ropa, restos todavía de tejido de piel, ¿no? Pegada a las osamentas, y a ti te interesaría, claro, muchísimo. Bueno, yo me harté a sacarles fotos a las momias en esas pequeñas cuevas que hay, como digo, en las laderas de volcán Tunupa, ¿no? Y antes mencionabas otro lugar increíble, unas montañas que, como dicen, están perdidas en el tiempo, ¿no? Es el Altai, ahí en el Asia Central. Es una maravilla, el Altai, donde están, claro, la cultura escita, la cultura de estos nómadas de... Los jinetes esteparios, ¿no? Esteparios, sin duda, y los kurganes. Los kurganes son una especie de pirámides, podemos decir así, o montículos, donde enterraban a sus soberanos. Por ejemplo, el más conocido, y lo visitamos años antes, es la tumba de Pazyryk, que está, bueno, se encuentra en el Ahí museo... se vio, es la única vez en la historia que se ha visto el pasado de verdad. ¿Sabes que cuando se descubre estaba helado? Entonces, durante unas pocas horas, se vio exactamente el mundo, tal y como cuando ellos los enterraron. En Y los permafrost, colocaron. exactamente. Porque el permafrost los dejó congelados, con los tatuajes en las pieles, los pelos, la ropa, perfecto, todo. Los caballos Claro, tatuados. tal y como los enterraron. El soberano también con tatuajes de tipo cósmico, con Sí, señales, sí. digamos, posiblemente Tatuajes relacionados con el azules. cosmos, exacto. Y se encontró ahí en la región del Altai y fue llevado al Museo de San Petersburgo, el Hermitage que se encuentra allí. Pues en esta zona que hay esos kurganes, ¿no? Como digo, esas pirámides de piedra negra, realmente son roca volcánica o piedra negra que ellos amontonaban. Algunas pueden tener hasta 30 metros de altura, no son tan pequeñas así esos montículos, ¿no? Y claro, eso preside todo un territorio, una estepa inmensa, ¿no? Hasta llegar ya a las faldas de las montañas del Altai, ¿no? Que es otra región extraordinaria. Ahí encontramos también alguna especie de menires, son más recientes y que marcan también el paso de las antiguas caravanas que pasaban por la región. Y lo curioso es que cerca de unos kurganes que encontramos más al sur del Altai, estamos hablando del Asia Central, para que la gente se ubique, es una zona que está entre Kazajistán, entre China, Mongolia y Rusia. Es una región bastante aislada y ahí cerca encontramos unos kurganes que sí verificamos no solo la alteración de la brújula, como mi móvil se encendió 3 o 4 veces, se apagó y se encendió 3 o 4 veces, ¿eh? Y eso nunca había pasado con ese móvil. Después, cuando volví a España, tampoco volvió a pasar. Y justo al lado de un menhir, una especie de menhir, y entre dos kurganes, dos de estas pirámides, sucedió el fenómeno. Después nos enteramos que no muy lejos de allí estaría una de las entradas a la mítica Shambhala o Borovodia, también como es conocida la Shambhala de la región del Altai, ¿no? Nicolás Roeris, esos libros que tiene del Altai, y continúa ahí que los viejos creyentes hablaban de esa ciudad subterránea y que posiblemente fueran herederos de los que dejaron las construcciones en la Capadocia, en Turquía. Y leyendas de almas, ¿no? También en la zona. Los almas, que ahí estuvimos persiguiendo, que lo dejaré también para otro libro, la historia de los almas, porque perseguimos por ahí. Pero eso, la historia de Borovodia fue una maravilla porque estuvimos según un investigador ruso muy cerca de una de estas supuestas entradas a Borovodia, descrita también, como ha dicho Jesús,
por Roerich, Nicolás Roerich. ¿no? Bueno, en el libro, como antes decía, pisas 4 continentes, o sea, por supuesto, América, del que estamos hablando, también en Europa también haces lo que es la parte de Euroasia, Asia también, en África, por supuesto. África, eso quería comentarte, perdón, David, que lo comentaba antes. Hablando aquí, Manuel Velasco ahora estaba hablando y Jesús sobre los cráneos, culto a los cráneos, hay una curiosidad porque allí en São Tomé y Príncipe, un archipiélago... Del cual hablas del libro, sí. Que aparece en el primer capítulo, Rumbo a lo desconocido, que fue colonia portuguesa, pues ahí fuimos a investigar una historia de unas niñas que entraban en trance colectivo, muy parecido a las brujas de Lundún de Francia de hace unos siglos. Pues bien, ahí lo interesante es que un brujo llamado Peche Peche, un chaval de prácticamente 23 años, acaba falleciendo durante un ritual que él realizaba llamado Djambi, que es un vudú al revés, o sea, un vudú positivo, y este pobre brujo subió a un poste y hizo un ritual para espantar los malos espíritus que poseían a estos niños del Colegio Guadalupe, que es lo que cuento en este libro, y el hombre se precipita al vacío y estaba en trance él también, aparentemente había un espíritu de un esclavo se había apoderado de él, y este hombre se precipita, se mata, se cae al suelo, claro, se mata. Y curiosamente fui a visitar la tumba de él en el cementerio. Y entonces yo fui con la viuda, una chica de 18 años, imagínate, la pobre quedó con un bebé de 8 meses. Y yo veo que solo hay una pequeña cruz y ella derramaba a modo de libación un poco de aguardiente, cachaza, como le llamamos en Brasil, aguardiente de caña de azúcar, ¿no? En honor o en homenaje al alma del marido. Yo pregunté, ¿y por qué no hay ninguna identificación y ningún nombre en la tumba de tu marido, de Peche Peche? Me dijo, no, es para evitar que otros brujos vengan aquí, identifiquen la tumba y le roben el cráneo. Claro. Porque para los demás aprendices de brujo, o brujos ya incluso poderosos, un cráneo de un brujo que haya muerto durante un ritual de Djambi le daría un gran poder tener ese cráneo en su casa. Y por eso no tenía, digamos, la identificación de la tumba en nombre de Peche Peche en el lugar, ¿no? Una historia curiosa, Pablo, de las muchas que nos hablas en este libro, Rumbo a lo desconocido, publicado por Editorial Odeón. Decía, desde Bolivia, Camerún, Sri Lanka, has hablado de São Tomé y Príncipe, también en Armenia. Bueno, en fin, un libro que merece la pena, súper cuidado, la verdad, la edición está muy bien. Y lo más importante, hay cuentas como ese diario de viaje, experiencia tras experiencia, buscando eso, lo desconocido, lo insólito. Muchísimas gracias, Pablo, por haber compartido el tiempo con nosotros. Gracias a vosotros, amigo, y espero volver otro día aquí para impartir con vosotros también. Seguro que sí. Aparte de otras cosas. Gracias, Pablo. Muchas gracias, amigos. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, un programa de magia, y la magia, como decían también los celtas, también está en los árboles, ¿no? También. Hemos hablado de árboles sagrados, árboles que sanan, y bueno, yo creo que había que rematar un poco este excelente programa pues con un pequeño cuentecito de un psicodramaturgo argentino, Jorge Bucay, muy conocido seguro por todos los oyentes, y aquí veremos que en este pequeño cuentecito este árbol en concreto cumple una función psicológica. Pues vamos a escucharlo. Resulta que contraté un día a un carpintero pues para que me ayudara a reparar la granja. Y ese día este carpintero tenía un mal día. La verdad es que su cortadora eléctrica no funcionaba. Al final, cuando intenta arrancar su camión, no le funciona. Y le llevé yo a su casa para dejarla allí con su familia. Él durante el camino iba enfurruscado, en silencio, con cara de pocos amigos, lo cual
Era lógico por el día que había tenido. Pero bueno, cuando llego allí, él me invita a conocer a su familia y justo cuando estamos entrando hay un árbol allí plantado en la entrada de su hogar, cerca de la puerta. Él se detiene brevemente y hace algo que me extrañó. Toca las puntas de las ramas con ambas manos, de forma muy ceremonial. Bueno, no le di más importancia, pero veo que en ese momento su semblante cambia. Empieza a sonreír, da un abrazo a sus 2 hijos, besa a su mujer y luego me acompaña amablemente a mi casa dándome las gracias por haberle llevado a la suya. Yo le pregunté, antes de irme me gustaría que me explicaras por qué has hecho esa pequeña ceremonia con el árbol. Y él me dijo algo que me dejó impactado. Me dijo, ese es mi árbol de los problemas. Yo sé que no puedo evitar tener problemas en mi trabajo, pero hay algo seguro. Los problemas no pertenecen a mi casa, no pertenecen a mis hijos, no pertenecen a mi mujer. Yo los dejo ahí, simplemente los cuelgo en este árbol cada noche. Después, por la mañana, los recojo otra vez. Y lo más divertido es que cuando recojo esos problemas que deposité en el árbol, hay muchísimos menos de los que yo recordaba haber dejado la noche anterior. Una buena enseñanza que no mucha gente practica, el hecho de cuando vuelve del trabajo a casa se lleva esa mochila cargada de problemas. Pues el umbral de la casa, el umbral del hogar sagrado, ahí tiene que ser el límite, los problemas fuera. Cada uno que lo represente como le dé la gana. Si quiere servirle como ayuda a este árbol, me parece bien, puede ser un árbol físico o un árbol virtual, pero los problemas hay que dejarlos fuera, que nadie se haga cargo de problemas que tú has generado, porque es lo mejor, la paz del hogar, esa paz de siempre se dice que tenemos siempre en la casa, es fundamental. Yo creo que las moralejas son evidentes para cualquiera que haya escuchado este pequeño cuentecito, el árbol de los problemas. Y luego por la mañana verás que son muchísimos menos de lo que tú recordabas. Pues bueno, terminamos el programa tan alegres como lo hemos empezado. Bueno, al menos yo todavía más, porque ahora al menos al final no se me traba la lengua como al principio. Hay días y días. Bueno, la cerveza esta celta que nos ha traído aquí Manuel Velasco. Bueno, sí, es lo que tiene, ¿eh? Yo no sé, pero yo prefiero el hidromiel, ¿eh? No es por nada. Ahí Marta San Mamet nos ha fallado, ¿eh? Nos había prometido esos chupitos, pero bueno. Los traerá. Los traerá. Muy buenas noches, Carlos. Buenas noches. Muy buenas noches, Maese. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Buenas noches. Espero a los oyentes, el que quiera, y vivo en Madrid, que doy una charla en el grupo EPTA, ya sabéis, las 9º jornadas de parapsicología, en el centro riojano. Sí, que han cambiado de centro, es en el centro riojano, ahí en la calle Serrano número 25. Es el lunes. El lunes a las 8 de la tarde. El lunes, que es día, espérate, hoy es 23, ¿no? Exacto. 23. Y además hablaremos de ritos de fertilidad. Aquel que quiera encontrar pareja, que escuche esto. Que escuche, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, por habernos escuchado, acompañado durante estas 2 horas. Muchas gracias, Víctor. Os recordamos nuestra página web, laescóbula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula de la Brújula es nuestra página oficial, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.